Muy bien, señoras y señores, ya estamos con ustedes de vuelta en otro espectacular encuentro que se viene entre Centro Español de local y el Deportivo Paraguayo. Y aquí con los compañeros Carlos Cacho Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes para toda la gente del Deportivo Paraguayo. ¿Qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia del Deportivo Paraguayo. Bueno, hoy un partido clave para las aspiraciones de seguir 3 victorias al hilo y necesitamos volver a triunfar en una cancha tan linda como es la de Ituzaingó. ¿Qué tal, Ayrton? ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo estás, Gustavo? Un placer para toda la audiencia. Un partido que promete más porque el equipo que dirige Carlos Lotto quiere conseguir su segunda victoria en condición de local y la cuarta, ¿no? Para seguir con la seguidilla de victorias. Cacho, ¿cómo vamos a seguir con la seguidilla? Con la buena racha. La cuestión que lo invitado un barete, así que Sarambilla, ya me agarré lo de Ayrton. Vamos a seguir porque estamos siguiendo, Vale, sí, pero ¿sabes por qué? Porque Ayrton. Sí. Porque ganamos 3 veces. No, pues, se viene el cuarto, claro. Y el quinto también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Así es. Bueno, ya estamos ahí cerquita, ya están saliendo los equipos a la cancha. Ahí vemos al equipo de Centro Español con una camiseta, no es habitual, ¿no, Ayrton? No, que lo decíamos que parece los colores, ¿no?, de la bandera de Cataluña. Así es. Y pensar que estamos en Ituzaingó, ¿no? Y no en Cataluña. Muchas gracias a todos los que hacen posible también esta transmisión Bar Plus. Auspicia la camiseta del Deportivo Paraguayo. Con nosotros Western Union. Godoy transporta al Club Deportivo Paraguayo en todos lados. Roma también con nosotros. Contenido patrocinados. Además, desde la Cruz Calzados, panificados, Orreguito con nosotros. Además de turismo, Agencia Pasión Guaraní te espera en el barrio de Mariló para hacer tu giro de dinero a la República del Paraguay. También Turismo San Cayetano envío de dinero a la República del Paraguay, mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Te hicieron giro por Western Union, podés retirar también lo que figura en el sistema de la pantalla, te pagan en Turismo San Cayetano y eso es muy importante, así que podés acercarte en Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente, 5146 Sevilla Caso, local número 2, entrada al barrio Esperanza, Hugo Guas 103, también local 2, como te decía, tiene el mismo servicio también de lo que ya te acabo de anunciar. Muy bien, gracias a todos los que hacen posible y a todos los muchachos, colegas, amigos también que están presentes con nosotros aquí, compartiendo aquí en hermoso estadio y las comodidades, por supuesto, también. No hace tanto frío, Cacho, La verdad que está un hermoso clima, ¿no? Como para practicar el fútbol, fútbol de primera C, donde el Deportivo Paraguayo jugará de visitante. Recordemos que Centro Español va a ser de local en el estadio de Ituzaingó. Y ya estamos a minutos de comenzar, Gustavo. Se presta el campo de juego, está perfecto, parece un billar, Espectacular. Dice que el mayor presupuesto que tiene más de 20 palos. Escuché el mantenimiento solamente para lo que es la cancha de Ituzaingó. Y vemos que para esta etapa tener esta cancha, este color, es impresionante. Cabe destacar que la cancha es natural. Sí. No es pasto sintético. No, claro, pasto natural. Se ve ya algunas que otras cositas, pocitos, pero lo que vemos así, lo que está marcado en la cancha es la arena con tierra negra, que para el mantenimiento de la cancha que tienen. No, es impresionante. Yo creo que el césped, la persona que cuida el césped, por lo que nos contaron, el césped de Ituzaingó es la misma que hace la de Vélez Arfield. Eso sí. Te contaron a vos, yo justamente estaba escuchando ahí la previa porque hemos venido más temprano y bueno, y agradecerles a la gente de Centro Español el recibimiento que nos han tenido muy bien y también a la secretaria, secretaria de prensa, la estábamos buscando pero no la encontramos. Igual lo que pusieron ahí, nos atendieron muy bien, nos dirigieron a donde tenemos que estar aquí en el lugar, en la cabina, cada uno, así que muchas gracias a la gente de Centro Español por esa buena onda.
Ahora, de igual manera, lo esperamos en nuestro estadio, en nuestra cabina, Leonardo Bogado, para la hora de la transmisión ya de vuelta, ¿no? Obviamente. Y la vamos a preparar con agua, con cosas dulces y... Como nos tiene habitualmente Betty, ¿no? Así es, del Deportivo Paraguayo. Está Betty acá, pero hoy no vamos a recibir, pero ya me adelantaron agua para que podamos servirnos aquí. Así que los muchachos, gracias a la gente del Deportivo Paraguayo. Y bueno, la pitada arranca. Voy. La tiene Sebastián Martínez, el pase que no prospera para Pellegrino, la revienta Dinoco y será saque lateral para Centro Español. Mar Plus, también auspicia nuestra camiseta y nos acompaña. Mar Plus en todos lados nos acompaña del Deportivo Paraguayo. Tiro lateral para Centro Español. Paraguayo con la misma camiseta, ¿no?, que viene ganando los últimos partidos. Sí, una cábala, ¿no?, que la camiseta tradicional, la negra, ¿no? La negra. Muy bien. Presiona Mendoza. Revienta Dinoco para Zumbo. Presiona Dinoco. Aval, el pase para Enzo 10. Sebastián Martínez que revienta lo de la Férica. La cabecea Emanuel Castañeda, el hombre de Centro Español. La tiene otra vez Emanuel Castañeda. Para el número 3, Martín Saucedo. La baja, el remate de David Bulacio y a las manos del arquero Rolando Herrera. Western Union, con nosotros en nuestra camiseta del Deportivo Paraguayo para hacer giro de dinero a la República del Paraguay. Elegí Western Union. Y si elegís Turismo San Cayetano Retirar, te paga lo que figura en el sistema, en la pantalla. Sacó Herrera. La revienta y la tiene Sebastián Martínez. Ojo que presiona a Bulacio. Que no se descuide el remate al arco. Impresionante. Será saque de arco que lo va a ejecutar Herrera. Primera llegada por derecha a fondo. Bueno, gracias a Dios la pelota fue arriba del travesaño. Gracias que apateó mal, ¿no? Sí, menos mal. Y recordá que el número 9, David Bulacio, incorporación de Centro Español, que jugó la primera etapa del año en el Club Liniers. Recordemos que hubo una sola incorporación, ¿no? Para este segundo campeonato aquí en el torneo de la Primera C. Contenido patrocinados también junto al Deportivo Paraguayo. Mendoza que presiona. La tiene Nahuel Sala. La despeja Diego Hernández. Diego Hernández. Sí, Martínez, no, porque no está el zurdo Martínez, ¿no? Por eso y la tiene, está jugando hoy Diego Hernández, ¿no? Ahora en breve vamos a repasar el once inicial de ambos clubes, ¿no? Aval, el remate que no prospera, ¿no? La busca Pellegrino. La cuida Martín Saucedo. Será saque lateral a favor de Centro Español. Bueno, Centro Español, por la formación inicial es Regules, Gómez, Saucedo, Jerez, Castañeda, Severini, Méndez, Bulacio, Capurro y Nahuel Sala. Son los 11 iniciales. Para Paraguayo, Herrera en el arco. Martínez. Ahí estamos, Martínez, 10, Dinoco, Aval, Hernández, Zumbo, Pellegrino, Mendoza, Somos y Barrio Nuevo son los 11 con 4 cambios, ¿no? Que tiene este equipo al cual le ha ganado a Atlas, ¿no? Sí, no, porque recordemos la expulsión, ¿no? Del goleador del equipo, Nicolás Slimens, y también las bajas, ¿no? Por no sabemos si por lesión de Osmar Martínez y de Diosnel Zucarino. Y también el ingreso, ¿no? De José Sogos, ¿no? El autor del segundo gol frente a Atlas. Que se gana la titularidad, ¿no? Después del gol del pasado lunes que ha jugado, ¿no? El Deportivo Paraguayo le ganó a Atlas.
Turismo San Cayetano para envío de dinero a la República del Paraguay. Acércate, Turismo San Cayetano. Todos los servicios para viajar a la República del Paraguay. También puedes hacer tu mudanzas al Paraguay puerta a puerta. Turismo San Cayetano, con la bendición de San Cayetano, ¿eh? Así es. Estamos aquí en la pantalla de Paraguayo TV a través de YouTube, a través de coaradio.net, Coa TV y todas las distintas plataformas que ustedes nos pueden sintonizar para seguir campaña fecha tras fecha los partidos del Deportivo Paraguayo. Va a ser saque lateral que la va a ejecutar el jugador Maximiliano Jerez. Rodmad, también junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Rodmad con nosotros. Empresa Godoy. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. La tiene Zumbo, el pase para Sebastián Martínez que la revienta para hacia adelante, Pellegrino que la pierde, la tiene jugador de Centro Español. Llevamos 5 minutos de esta primera etapa, la controla el jugador Santiago Gómez que se la pasa a Juan Cruz Severini. 5 minutos del primer tiempo, marca Multilet. Mendoza, el BU para Alexis el Peco Barrio Nuevo. El pase para José Sogo que no prospera y revienta el jugador, el número 7 de Centro Español, Ayán Galarza. La rechaza en defensa Diego Hernández y será lateral para Centro Español. En estos primeros 5 minutos vemos imprecisiones del equipo del Deportivo Paraguayo, ¿no? Lo vemos mejor parado a Centro Español en estos primeros 5. Muy bien, seguimos avanzando. También aquí en la tarde, el tiempo de juego 6 minutos, marca Multilet. Estamos aquí por Paraguayo TV con los comentarios de Carlos Cacho Cabrera, la voz comercial del secretario de prensa Gustavo Ortellado y todo el apoyo técnico también de aquí del compañero Lucas Ibarra para llevarles este compromiso a sus hogares. La controla el jugador Maxi Jerez. La revienta y la controla Dinoco que la manda a volar hacia arriba. Están ahí Sogos, Sebastián Martínez para Aval. Y agárrate que está solo Herrera. Impresionante. Qué buena sensacional tajada, la tapada del arquero Rolando el Paraguas Herrera para mantener la valla aún 0-0. Sí, segunda jugada de Centro Español. Esta vez la sacó Herrera. Bueno, Paraguayo está perdiendo la mitad de la cancha, no están muchas imprecisiones. Obviamente Centro Español en estos primeros minutos, según Centro Español, atacando al Deportivo Paraguayo. Se prepara Centro Español para ejecutar el tiro de esquina. Ahí vemos a dos jugadores. La revienta Santiago Capurro. El centro que pasó de largo. Quiero ver el canal. Ahí presiona Sebastián Martínez. Uy, agárrate que Severini la controla, pero ahí la rechaza Pellegrino. Y será nuevamente, no sé si bien córner o lateral. Córner, ahí está. Segundo córner, segundo tiro de esquina en este encuentro mientras llevamos 7 minutos de esta primera etapa. Hablando de incorporaciones, ¿Paraguayo tuvo incorporaciones en esta segunda mitad? No, ninguna, solamente la baja del defensor Matías Rodríguez, pero lo que sí, subieron a un jugador de la reserva que aún todavía no fue convocado, Gustavo García. El centro y la salen a presionar Mendoza, el cabezazo. La revienta Castañeda. Dinoco que rechaza el balón. Y lateral para el conjunto gallego. 8 minutos de esta primera etapa. Un gran abrazo para toda la sintonía que está presente siguiendo aquí al Deportivo Paraguayo. Marplas, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, también Western Union, Empresa Godoy, nos movemos junto al Deportivo Paraguayo, contenidos patrocinados, además de Redmad, De la Cruz y Dorkin Calzados. Será saque de banda que lo va a ejecutar Centro Español. No, perdón, es para Paraguayo. Está Dinoco para ejecutar el lateral. Nuevamente saque de banda para Paraguayo.
Bueno, a ver si el Deportivo Paraguayo se empieza a acomodar un poquito después de estos primeros minutos, ¿no? Y empieza a agarrar la mitad de la cancha, porque ahí estaba la falla, Ayrton, ¿eh? Ahí está la falla en la mitad de la cancha. Nuevamente saque de base para Paraguayo. Se perfila 10 para darle. Lautaro Méndez para Nahuel La Sala, que revienta, que quiere pasársela a Arián Galarza, y será lateral a favor de Paraguayo. Panificados Orreguito panificados junto al Deportivo Paraguayo. Se prepara Dinoco para el lateral. Están ahí Mendoza. La controla el número 2, Santiago Gómez. El golpe de cabeza defensivo por parte de Enzo Díez. Otro golpe de cabeza por parte de Dinoco. Y otra vez se va la pelota al lateral. Como que veo que está muy pausado el juego, porque estamos teniendo constantemente que la pelota se está yendo a los costados, Cacho. Sí, es así como decís, Ayrton. A ver. Bueno. El centro. Emanuel Castañeda, que quiere ejecutar el centro y cayó, nada, que se levante, que siga, dice el árbitro Ramiro Maglio. Revienta Diego Hernández y lo tenemos ahí a Santiago Gómez como último hombre en la defensa del Centro Español, para Maximiliano Jerez, que le devuelve el pase a Gómez. Rodmad, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, contenidos patrocinados. Saludos para toda la gente de contenidos patrocinados, De la Cruz, siempre estuvo antes del Deportivo Paraguayo de la Cruz, sigue estando, y está para mucho, está para más. Saludos para Gregorio, Salomón y a toda la familia, también a la gente que nos siguen a través de, en Miami están escuchando, en Estados Unidos, Los mejores calzados de la Cruz, los mejores calzados que hay. Así es, También Panificado Orreguito con nosotros. Revienta el arquero Herrera. Presiona a Mendoza el golpe de cabeza. La busca a Barrio Nuevo, pero la controla Lautaro Méndez. Revienta Maximiliano Jerez. Y ahora la tiene el uruguayo Sebastián Martínez. Hoy capitán con la banda, con la cinta, ¿no? En su brazo tras la ausencia de Osmar Martínez. Y bueno, será lateral que ejecuta rápidamente Maximiliano Jerez. Santino Capurro, que presiona. Entrada peligrosa. El número 7 no llegó. Posición adelantada, señores, de la que se acaba de salvar Deportivo Paraguayo. No la pudo llegar a empujar el jugador Arián Galarza, pero se encontraba en posición prohibida, y esto será tiro libre que va a ejecutar el arquero Rolando Herrera. Cacho. 17 minutos del encuentro, un poquito más. El paraguayo sigue esperando al rival, ¿no? Esperando, obviamente tiene la iniciativa Centro Español. Recordame, Centro Español, ¿en qué posición está esto? Está en la última posición, en la puesto 14 con 11 puntos, igualado con General La Madrid. O sea que están en el puesto donde nosotros estábamos. Por favor, no nos vamos a poner a hablar del fondo, ¿no? Y encima que venimos de ganar 3 seguidos, algo inédito. No, vamos arriba, va arriba. Hay que ir a buscar en la historia, ¿no? Cuando fue la última vez que Paraguayo ganó 3 partidos consecutivos. Es loco, ¡Falta! Tiro libre para Centro Español. Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso, en González Castante espera. Turismo San Cayetano, entre Cayetano Casona e Intendente Russo. 13 minutos del primer tiempo. Bueno, lo vemos caído al jugador Bulacio, ¿no? De Centro Español, que ya se ha levantado y vemos que están Santiago Gómez, Arián Galarza. Bueno, ellos dos están para ejecutar el tiro libre de esquina, Cacho. Así es, en estos primeros, un poquito más, 18 minutos ya. 14 minutos. 14 minutos del primer tiempo. Autoriza el juez. El centro de Galarza. La despeja 10.
La quiere controlar Barrio Nuevo, Mendoza, la presión, el toque de Santiago Gómez, que ahora la tiene Maximiliano Jerez. Y sigue Jerez. Quiere rematar, pero Enzo Díez estorba el balón y la manda al tiro de esquina. Otro nuevo córner para Centro Español. Esta rebalosa el césped, ¿no? Porque vemos que muchos se caen los del Deportivo, ¿no? Y es una cancha de pasto de césped natural, así que humedad hay. Se va a ejecutar el tiro de esquina por parte de Capurro. El centro pasado y viene Pellegrino para presionar. Revienta Zumbo. Barrio Nuevo. La controla Val. El pase para Diego Zumbo. Nahuel de Sala que lo presiona. El pase para Herrera, juega para atrás. Enzo Díez para Ezequiel Aval. Sebastián Martínez que la controla y hace quemar unos segundos. Atención que se viene Mendoza, señores. Falta, offside, perdón. Posición adelantada para Deportivo Paraguayo. Y bueno, ya en estos 15 minutos de la primera etapa, ya tenemos a nosotros al relator habitual de la transmisión. Le quiero dar la bienvenida a Pablo Damián Pessoa. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Ayrton, queridos amigos, amigas, buenas tardes, bienvenidos a esta hermosa tarde de fútbol, día de hoy sábado, en donde el Deportivo Paraguayo hace de visitante aquí en la casa de Ituzaingó versus Español, ¿no? Centro Español. Centro Español, sí, señoras, señores, hasta ahora 0-0 el partido. Vamos acomodándonos nosotros despacito para poder agarrar el lío de la transmisión también y poder llevarle hasta la comodidad de sus hogares lo que está aconteciendo. Va tocando por la punta derecha, es Dinoco, va a levantar la cabeza, viene el centro. Pega en la humanidad de Martín Saucedo. Saque lateral en ofensiva que va a corresponder al visitante, al equipo guaraní. Ayrton, querido. Sí, un partido bastante trabado, como lo venía diciendo en estos 15 minutos, porque había muchos pares de lateral. ¡Barrio Nuevo! ¡Gol! Del Deportivo Paraguayo. Barrio Nuevo, el hombre del gol, con la dorsal número 11. Hace presencia en el corazón del área, recibe una pelota de espalda, gira y encuentra ese derechazo que lo pone a una esquina del arquero del Centro Español, Ivo Rodríguez. Es un gol de media vuelta. Es un gol de media vuelta, sí, señoras, señores, para cambiar la historia aquí en la tarde de Ituzaingó, Ayrton. Y aprovechó la que tenía servida el Peco Barrio Nuevo, la mandó a guardar y gracias a eso Paraguayo se impone por 1-0 cuando llevamos 17 minutos de la primera etapa, Cacho. Así es, Ayrton. Bueno, la primera llegada del Paraguayo a fondo y como dijiste, Barrio Nuevo conectó y estamos 1-0. 1-0, señoras, señores, Deportivo Paraguayo, Centro Español, aquí en la tarde de Ituzaingó. Juega por el sector derecho el número 4, Maxi Jerez. Jerez mete el pase por el centro del campo. La va a recibir Juan Cruz Servini. Toca un poco más corto para quién, para el número 7, Lautaro Méndez. Recupera el balón Pellegrino. Pellegrino intenta tocar con quién, con Dinoco. Busca el pase largo, filtrado. La va a correr el número 9, Beu Mendoza, ¿no? Sí, es el número 9 por la ausencia hoy y la expulsión obviamente de Limes. Sí, ya lo explicábamos en los primeros minutos de la transmisión. Ok, entonces hoy Barrio Nuevo tiene la posibilidad de volver a pisar el campo de juego de titular en un hermoso estadio, por cierto, en donde vamos a tratar de ver un poco el Deportivo Paraguayo en otras facetas, ¿no? De tratar de tocar un poco más el balón, jugar, tocar en la mitad de la cancha y va avanzando el Centro Español. Peligro, toca el número 9, grandote número 3, Santiago Capurro, perdón. Era David Bulacio, perdón, que buscaba el remate, se asomó despacito Centro Español. Centro Español se acaba de asomar, a Ayrton. Sí, tal cual, el equipo que dirige Santiago Fleita, ¿no? Con pasado en paraguayo. Una de las chances, bueno, no tuvo tantas ni tan precisas, pero cuando llega ataca algo.
Va a sacar Herrera desde el fondo, pelota que va a caer a la mitad de la cancha, va a saltar a Val, saca y rechaza el número 10 Santiago Capurro. Va a sacar de vuelta Hernández, otro de los titulares en este partido. Avanza el número 10 Santiago, era Sogos, que hoy también de titular después del excelente partido ante Atlas. Tal cual, Pablo. Como te voy a comentar, ¿no? Como vos no estabas, llegaste recién, ¿no? Decíamos que 4 cambios, ¿no? La baja de Slimen por expulsión, también Osmar Martínez y Dionel Zucarino, ¿no? En resguardo. Y el otro cambio. Pellegrino, pero va a pisar el área. Pellegrino va a intentar el centro. Pelota que le pega de vuelta en Pellegrino. Pelotas que se pierde por línea de fondo. Va a salir desde el fondo Centro Español. Ayrton, decías. Sí, no. Y 10 que, bueno, jugaba delantera. Hoy pasó a jugar en la defensa central, ¿no? Tras la ausencia de Zucarino. Ok, entonces 4-3-3. La figura táctica habitual de la dupla Esqueloto Cabrera, ¿no? Loto Contreras, por una 2 vocales nos vamos a discutir. No, señora. Claro, sí, Cacho querido. Sacame esta, Cacho. Pablito. ¿Qué pasó, Pablito? Casi te equivocaste como yo. Me dijeron español, sí. Y me iba a ir al Bajo Flores yo. ¿De dónde vengo yo también? Bueno. Sí. Parque Avellaneda. No. Soldati. El Soldati, sí, señora. Venimos todos de ahí, el Soldati. Yo he visto la figura del Día Deportivo Español. Claro. Después me llaman, me dice, es Centro Español aquí en Ituzaingó. Bueno, tomamos un vuelo charter para poder llegar 5 o 15 minutos tarde, ¿cierto? Pero ya estamos con ustedes para compartir esta victoria parcial de 1-0 del Deportivo Paraguayo ante el Centro Español. Avanza Centro Español, la tiene el número 9, David Bulacio. El centro por el costado, ¿para quién? Para que la reciba y remate. Aparecía por el sector izquierdo Nahuel Sala de una excelente jugada colectiva. Le agarró David Bulacio, se la cedió a Santino Capurro, el centro pasado, y apareció por el sector izquierdo Nahuel La Sala para encontrar el remate que se fue abriendo y se perdió por el aire, Ayrton. Ojo, cuidado, que Paraguayo no, a pesar que haya sacado la ventaja en el marcador, no tiene que relajarse, porque estamos en el primer tiempo, falta muchísimo para que culmine esto. Cacho Cabrera. Y si es así, bueno, el Centro Español sigue jugando de la misma manera, a pesar del gol del Deportivo Paraguayo, tuvo las situaciones más claras, pero gracias a Dios no pudo invocar todavía. Avanza el Deportivo Paraguayo, le va a agarrar el número 10 Sogos, lo agarró, dice falta en ofensiva. El Deportivo Paraguayo va a salir desde el fondo, Santiago Gómez para el Centro Español, para su arquero Ivo. Toca por el sector izquierdo para que la tenga Juan Cruz Servini, pase largo, Servini busca la corrida de Nahuel La Sala, no va a llegar La Sala, la pelota que se pierde por línea de fondo y va a salir Deportivo Paraguayo con su arquero Nahuel Herrera, excelente portero que se ha firmado y obviamente está pagando con creces la titularidad, Ayrton. Tal cual, un Rolando Herrera que cada vez se consolida más en el arco del conjunto guaraní y no hay nadie como él en la institución para de momento ponerle frente a frente. Es capital del club también, ¿no? Es jugador del club. Él vino para jugar en cuarta, ¿no? A su par de fechas lo explicamos, pero para quienes no saben, ¿no? El público se renueva siempre. Sí, siempre. Como te lo explicamos a su par de fechas atrás, pero él vino por llamar. Quien lo contactó fue nuestro presidente, ¿no? El doctor Abel Cárdenas. Él hizo la gestión para que él llegara acá. Empezó en cuarta, te hablo allá por el 2021. De ahí fue subiendo a reserva y debido a sus cualidades. Sí, las actuaciones que tuvo en todo este tiempo, se logró ganar su lugar en primera. Vino con el centro largo que va a caer a las manos del arquero y ¡no! Se le escapa el balón. Tiro libre de esquina o saque lateral. Vamos a ver, apareció nuevamente el Deportivo Paraguayo por arriba, esta vez con el centro pasado de Dinoco, que tiene buena pegada, lo veníamos diciendo, se está bañando del balón, las pelotas paradas y demás. Otro buen y excelente centro de Dinoco para que aparezca por atrás el nuevo Mendoza.
Saque lateral, ya lo hace 10. Mete el balón al área, peina para atrás, saca como puede Juan Cruz Servini. Complementa la salida Santiago Capuro, el remate de Zumbo. El balón que va zumbando el palo izquierdo que defiende Ivo Regules. Y va zumbando el arco de Centro Español porque Paraguayo cuando se propone, lo va, lo busca, remata y le cascotea el rancho a Centro Español. Pelotazo largo por la punta para Nahuel Sala. La Sala, perdón, sí señor, estaba todo invalidado. Fuera de juego del atacante de Centro Español, Cacho. Y bueno, ahí, como dijiste, Pablito, Centro Español, ¿no? Vos sabés que hablando de estadio, ¿no? El escudo de Centro Español, si uno lo busca en el Google, es igual al del Deportivo Español. Es una... Buscalo, vas a ver, que le estoy diciendo. Por eso la confusión. Esa es la confusión de que hay. Bueno, bien por Bebo Mendoza para meter el pase filtrado para que aparezca Pellegrino. No va a llegar Pellegrino. Intenta salir desde el fondo Centro Español. Va a ganar este lateral, sí señor. Saque lateral en ofensiva cerca del banderín del córner. Tranquilo, dice Dinoco, yo. Deja Pellegrino. Bien, Paraguayo administrando los tiempos, un equipo bastante sólido en todas sus líneas, entendiendo cada partido como tiene que ser, Ayrton. Tal cual, después del gol se había quedado un poquito el conjunto de Carlos Lotto, pero como siempre, a pura garra. Pelotazo largo por el sector izquierdo, pelota toca en la mitad de la cancha, abierta hacia el segundo palo para que aparezca David Bulacio. Bulacio va a pisar el área, Bulacio va a seguir, sigue. Grande Herrera. Grande por Herrera, encontró el balón. También creo que en el último paso se estabilizó Bulacio y no pudo rematar como tenía que ser, Ayrton. Western Union con nosotros auspician la camiseta del Deportivo Paraguayo. Muchas gracias, saludos a toda la gente que nos siguen también a través de el fanpage Pasión Guaraní, directo. Qué suerte, bueno, un gran saludo a toda la gente también que nos sigue por Pasión Guaraní Internacional con nuestro amigo Carlos Cacho Cabrera. Sigue el Deportivo Paraguayo por el sector izquierdo. Falta para mí, ¿no? Sí, señor, falta para el Deportivo Paraguayo en ofensiva. Gustavo. Muy bien, con nosotros también Turismo San Cayetano. San Cayetano para hacer tu giro de dinero de la República del Paraguay. Mudanzas al Paraguay puerta a puerta. En un solo lugar tienes todas las empresas paraguayas, nacionales e internacionales, viajando rumbo a Paraguay por Clorinda o por Encarnación. Bueno, díganos de dónde están viendo ahí en la fanpage de Pasión Guaraní, desde dónde están alentando al equipo del Deportivo Paraguayo en este tarde que va ganando 1-0. Va a venir el centro. Es 10 al corazón del área, pelota que les pica el arquero, sin problema se adueña del balón Ivo Regules y va a salir desde el fondo Centro Español. El Deportivo Paraguayo está ganando 1-0 para toda la gente que está siguiendo y están escuchando también a través de coaradio.net y Paraguayo TV en YouTube, en vivo en directo desde acá. Ok, en vivo en directo desde la hermosa cancha, desde la Casa del Verde del Oeste. Estamos hablando de Ituzaingó. Avanza por el sector derecho Lautaro Méndez, el centro largo, rasante. La pifia era Soria, ¿no? Era Dinoco, perdón, Dinoco. No, Soria ya va saliendo. Va saliendo desde el fondo con Pellegrino. La tiene 10. Toca Pellegrino. Gira. Aval. Bien, toca Deportivo Paraguayo. Bien por Barrio Nuevo. Descala el balón sobre Zumbo. Toca Zumbo. Frena por un costado para el balón para Dinoco. ¿Para quién? Para que la tenga Sogos. El pelotazo en profundidad para que corra Pellegrino. Bien, Pellegrino. Va a llegar Pellegrino. Se le escapa el balón, señoras, señores. Mete Pellegrino igual con falta, sí señor, era buena la intención, buen trato de balón del Deportivo Paraguayo en el sector medio con Ayrton. Sí, tal cual, la presión que está metiendo Paraguayo me gusta, la verdad, a pesar que de los cambios no se nota la ausencia de distintos jugadores que bueno. Sobre todo una pieza fundamental como es el goleador Nicolás Slimens. El goleador actual del Deportivo Paraguayo para mí es Barrio Nuevo. No. Slimen tiene 5. Barrio Nuevo con este tendría 2 porque aquel gol frente a Argentino de Rosario lo contaron en contra. No lo contaron para Barrio Nuevo. Ok, perfecto. Gracias por la aclaración. ¿Hay partidos además de este, Ayrton?
Sí, ya en breve vamos a repasar, Pablo. Muy bien, mandamos saludos también a César Julián Benítez desde Itagua, está siguiendo el partido también, así que para toda la gente, a todos los paraguayos, está en todo el mundo que nos sigue. Nos movemos con Godoy junto al Deportivo Paraguayo. Elegí viajar a la República del Paraguay a través de Empresa Godoy. Los mejores servicios lo tenés en la Empresa Godoy. Rechaza el balón el número 6, Juan Carlos Cruz Servini para Centro Español, pelota que va a caer en el campo del Deportivo Paraguayo. Bien, sin problemas, no quiero problemas, dice Hernández. Rechaza el balón por un costado, pelota que cae en la platea del estadio, hermoso estadio de Ituzaingó. El Carlos Alberto Sacán. Ahí está el Carlos Alberto Sacán, casa del querido Deportivo Ituzaingó. ¿Quién era Alberto Sacán? Ahí Ayrton es el que... Sí, creo que era un gran un hombre, aparte de lo que quería mucho, era un panadero muy conocido aquí, la familia panadero. Sí, no, hombre clave para... en la historia de Ituzaingó. O sea, ¿qué significa? Nosotros también en el Deportivo Paraguayo tenemos gente de la obra muy conocida que han hecho grandes cosas en el Deportivo. Grandes cosas, realmente. Mira, hoy estamos pensando inaugurar nuestro estadio y va a ser el 17 de agosto de este año, la gran fiesta que estamos preparando para esperarlo a todo el público con entrada totalmente gratis para que venga y vea nuestro estadio por primera vez. Esto es la historia, a los 64 años de vida el Club Deportivo Paraguayo inaugura su estadio y juega de local de su estadio propio. Qué bueno, señoras y señores, aparecía en el ataque Centro Español, ataque que se diluyó con la marca de Diego Hernández y Sebastián Martínez, el uruguayo. Bien por Barrio Nuevo, intenta ganar el balón Barrio Nuevo, sí con falta, sí para mí también con falta. El Peco Barrio Nuevo, algo le dice el árbitro, no pasa nada, dice el árbitro. Juega rápido Centro Español, aparece por el sector derecho, el número 4, Manuel Castañeda, bien por el uruguayo, complementando la marca ahí, entendiéndose. Pierde el balón, atención, pierde el balón Sebastián Martínez. Una pelota que parecía intranscendente. Termina el lateral en ofensiva para Centro Español. Mandamos saludos a la gente en Lima, Perú. Está siguiéndonos también en este momento al Deportivo Paraguayo. Invitan un ceviche por ahí a los amigos de Lima. 10 para salir desde el fondo. Bien, gana la banda izquierda. La intenta tocar Sodos, pierde el balón Sodos. Bien la marca de Barrio Nuevo dando una mano en la defensa. Un equipo bastante unido, bastante compañerismo entre todos y cada uno de los jugadores, Cacho. Así es. Uy. De la que se acaba de salvar, señoras y señores, Deportivo Paraguayo. El batón que cruzó todo el área, de palo a palo. Ese quiso hacer lo que hizo nuestro jugador, como metió el gol, Quiso ir por a Dios. Vuelta, no es así nomás, es como la canción le quiso cantar. Susto para el arco que defiende Rolando Herrera, Ayrton. Un susto vuelta. Tremendo, ¿no? Lo agarró desproporcionado, digamos, ¿no? Pero la gran valentía fue eficaz para que el arquero Herrera mantenga su valla en cero. Señoras y señores, peligroso, tiro libre para el Deportivo Paraguayo después de lo que se acaba de salvar. Va a venir el centro sobre el área del arco que defiende el Paraguay, el Mitaí. Rolando Herrera, va a venir el centro frente al balón, lo vemos a Santiago Capurro. Vamos a ver, está de espalda, centro de Capurro, pasado, salta Martínez, rechaza el balón por un costado, pelota que se va a perder por línea de fondo. Tiro libre de esquina que va a corresponder al local Centro Español, Cacho. Agencia Pasión Guaraní, con nosotros también. Mariló te espera en Moreno. Mariló, el barrio se llama Mariló. Ahí está Agencia Pasión Guaraní para tu giro de dinero, mudanzas, pasajes y lo más importante, la buena atención y personalizada. Eso es lo más importante, Así que saludos para toda la gente de Pasión Guaraní que anda ahí, a la señora, a la secretaria, a todo lo que hacen Pasión Guaraní. Pelota que baja en el corazón del área, va a rechazar el Bebu Mendoza como un delantero, como un defensor más, La marca, bien por 10 para ganar ese balón, contra golpe del Deportivo Paraguayo, avanza Barrio Nuevo, se frena Barrio Nuevo, gira Barrio Nuevo, pasa de 2 Barrio Nuevo, no señor, le cortaron el camino, recupera el balón el número 10 Santiago Capurro, toca para que la tenga este excelente número 8, es Lautaro Méndez, la tiene Maxi Jerez. Multilet marca el tiempo, 33 minutos del primer tiempo. Está ganando el Deportivo Paraguayo por 1-0. Toca y toca, Centro Español el balón. Pase largo por un costado para que aparezca Arián
Galarza, centro al corazón del área, saca y rechaza como puede. Dentro 10, recupera el balón Maxi Jerez para Centro Español. El centro rasante bajo buscando un pie. Encuentra el pie de Hernández. Cuidado con Bebo. No quiere complicaciones. Juan Cruz Servini se la pasa a Ivo Regules para que salga Centro Español desde el fondo de Ayrton. Tal cual, ahí se había complicado un poquito Centro Español porque como vos lo decías, ¿no? El Bebu Mendoza venía como presionando ahí, pero para no complicárselas, el jugador de Centro Español se le pasó al arquero Igor Regules para evitar que todo tipo de peligro. Saca, rechaza Sebastián Martínez, el uruguayo para el Deportivo Paraguayo. Pelota que cae en la mitad de la cancha. Recupera a saque lateral, sí señor, cerca del banco de suplentes del equipo guaraní. Lo hace Rinoco para Deportivo Paraguayo, Ayrton. Tal cual, y si querés aprovechamos para repasar algunos resultados aquí con Lucas. Contanos, Lucas. Bueno, aparte del partido Centro Español y Deportivo Paraguayo, se están jugando obviamente otros partidos. Se está jugando Verazategui con Deportivo Español, 27 minutos 0-0. Después está jugando Estrella del Sur con Yupanqui, también 0-0. En 26 minutos Centro Español. Ahora jugando con Deportivo Paraguayo, 1-0 gana Deportivo Paraguayo. Peligro, señoras y señores. Era falta, esperemos que no sea dentro del área. ¿Qué cobras? Le dice Martínez. Fuera del área. Fuera del área. Esperemos que sea así. Perdone, le cortamos al compañero. Estaba dando unos datos del partido. Un contragolpe que parecía lo tenía controlado Sebastián Martínez. Se complicó. Y por ende esta falta. Y le saca amarilla. Y obviamente se adueña de la cartulina amarilla. Primer amonestado en lo que va del encuentro. Primer amonestado en el Deportivo Paraguayo. Le gana la posición y no le queda otra que bajarlo. Menos mal que fue afuera, ¿no? Sí, señoras, señores, creo que fue afuera. Ponen el balón en el punto penal. No. No fue penal. Cualquier cosa. No fue penal. No fue penal, señores. Señoras, señores, penal, decíamos nosotros, esperemos que no sea afuera, que no sea adentro. Yo lo vi caer adentro. Falta de autoridad del referí, la autoridad de presencia. ¿Sí? También una confianza tremenda de Sebastián Martínez que termina en esta jugada. Está bien. En esta división no tenemos VAR. Recordamos que esta división puede pasar cualquier cosa también, Puede pasar. Señoras, señores, bueno, al final no fue penal. Sí, no penal. No peligroso penal. Tiro libre. Es un que penal corre con barrera. Con penal con barrera, sí, señoras, señores, a 2 pasos más, 3 pasos más del punto del penal. Yo estoy muy confiado que Herrera lo va a superar. Vamos a ver, va a poner cuánto, 1, 2, 3, 4, 5 hombres en la barrera. Y no hay cocodrilo. Y no hay cocodrilo, no señor. No, me parece que la barrera está mal. Tiene que poner bien. Vamos a ver, está ordenando su barrera. Los más altos, Hernández, Sobo. Quiero hacer la mejor toma. Vamos a ver, tiro libre, peligroso tiro libre en los pies. Marplas, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Contenidos patrocinados también, además de Romad, Empresa Godoy y Turismo San Cayetano, más de Pasión Guaraní. Federico Pellegrino se acomoda en el cocodrilo. Señoras, señores, 2 delante del balón de Adrián Galarza. Lo vemos también a Santiago Capurro. Se demora la jugada. Agazapado Herrera, el remate de quién. Por abajo, bien, por la barrera, señoras, señores. Persiste el peligro para el Deportivo Paraguayo. Centro largo al corazón del área. Rechaza de cabeza como puede Hernández. Pelota que le queda a los pies del número 4 Jerez. Giró con el balón la Sala. Persiste el peligro, señoras, señores. Está superando al Deportivo Paraguayo. Pelota que pegó en la humanidad de Sebastián Martínez. Tres ataques consecutivos en lo que es el partido, Ayrton. Tal cual, Pablo. Resiste Paraguayo como sea. ¡Cabezazo! ¡Ay, Dios! El tiro libre de esquina que encontró el testazo del número 6, Juan Cruz Servini. Pelota que Herrera pasa. Se golpeó la cabeza. Pasa rozando. La mano, gritó. La mano. El travesaño. ¿A la mano? ¿El mano? Sí, la mano. ¿La mano fue? Sí. Qué lindo, señoras, señores. Lindo partido, se puso picante en estos últimos minutos. Muy picante, Esto nos da
un tiempito para respirar y vender un poco. Muy bien, Bar Plus, junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, 5146, en Villa Escaso lo espera, en Rafael Castillo. Nos movemos junto al Deportivo Paraguayo, junto a la empresa Godoy. Godoy transporta al Deportivo Paraguayo. Rodmad, también con nosotros, además de contenidos patrocinados. Y, por supuesto, Pluma en tus pies, calzados de la Cruz Calzados. Podés comprar también en forma online, llega hasta tu casa. Elegí TTA de la cruzcalzados.com.ar y lo vas a encontrar. Además de Panificados Orreguito y Agencia Pasión Guaraní. Hay otro partido más para actualizar. Victoriano Luján con 42 minutos 0-0. Ok, repetime por favor el partido. Estaba ganando Cambaceres, ¿no? 1-0. Cambaceres 1-0 ganando, sí. Perfecto, Cambaceres también quiere salir del fondo de la tabla. Claro, está en la otra zona, pero también si vamos en el campeonato de la tabla anual, está peleando los últimos puestos por no quedar desafiliado. Bien, Sebastián Martínez toca Deportivo Paraguayo en la mitad de la cancha, la va a recibir Pellegrino. Bien, Pellegrino intenta enganchar ante la marca de Martín Saucedo. Rechaza bien Saucedo, sí, con falta, empujó Zumbo. Tiro libre que va a corresponder al local Cacho. Pablito, 3 cambios me prepara Loto, parece. 3 cambios que estamos perdiendo la mitad de la cancha. En la mitad de la cancha está la gran falencia del Deportivo Paraguayo. En donde justamente fue una de las primeras líneas que pudo afirmar con Naval y Zumbo. Hoy está haciendo aguas en el sector medio del Deportivo Paraguayo. Tiro libre de esquina que va a corresponder al local. Algo le dice la sala al árbitro. El árbitro, Ayrton, es Ramiro Maglio, acompañado del juez de línea 1, Alan Colmán, línea 2, Nicolás Ruiz, y la cuarta árbitro, Antonella Álvarez. Otra mujer que nos toca, podría ser de Cábala, la vez pasada también nos tocó, ganamos. Dale, peligro para el arco que defiende Herrera, remate de Martín Jerez, pelota que se pierde por los cielos, cae en la tribuna local. Y va a salir Deportivo Paraguayo del fondo. Ayrton, decías. No, y como te comentaba, escuchaba acá a los colegas del centro español que están en la cabina al lado, decían un polémico Ramiro Maglio por cómo suele dirigir. Bueno, también lo escuché, polémico dirían. Vamos a ver, para mí, esto hasta donde yo lo estoy viendo, está bien. Señor. Muy bien, a todos nuestros amigos que están a través de Paraguayo TV, le mandamos saludos también a todos ellos y nos siguen, a todos los que están viendo en este momento. Patricia, vamos Deportivo Paraguayo, dice. Muchas gracias, Dani Martínez, vamos Deportivo Paraguayo desde Pilar, Paraguay. Saludos para toda la gente. La Morocha Yuquí, sí. Vamos Deportivo, saludos desde Lanús. Brian Rojas, jugador del Deportivo, te amamos, tu familia. La Morocha Yuquí, ahí está, A ver, Darío Loto, vamos Deportivo Paraguayo, que ya hicimos el primero, vamos por el segundo, que está cerca. Mari y Darío Loto, abrazos. Un gran abrazo a la familia, a los padres de sí, hicimos un reportaje antes a su hijo, que es nuestro técnico, y le enviamos en forma privada para que pueda verlo. Y bueno, le llegó los saludos, y desde acá, porque ellos son los seguidores nuestros firmes a la hora de la transmisión del partido. Un gran abrazo también a nuestros amigos ahí, a Martín, a Flavia, que están viendo la transmisión. Señoras, señores, saque lateral que va a corresponder a Centro Español. Sí, señor, saque lateral, Cacho. Saludos para la amiga Flavia Adorno. ¿Estará en la cancha? No la vi. ¿No la viste? No, yo tampoco. Bueno, está en casa disfrutando del partido como siempre. La extrañamos. Sí, obvio. A nuestro amigo Martín también, cuervo igual que yo, un gran abrazo. La tiene Pellegrino intenta pasar. ¿Qué pasó acá atrás? Hay un poco de tentada por acá atrás está buenísimo, estamos hablando, la verdad que muy contento, gracias a la gente que se va sumando con nosotros y esto hace que seamos fuertes. Obvio, sí, señor, señoras, señores, todo el equipo técnico. La gran colaboración de aquí del compañero Lucas Ibarra, que ha llegado aquí de la zona de Ituzaingó. Qué bueno, Lucas Ibarra entonces aquí local, después ahí nos invita de local, juega de local, nos invita al asadito, no nos enojamos, No, para nada, algo. Intenta sacar Hernández, complementa la salida, el número 5, Aval, vuelve a meter el balón, bien por Hernández para rechazar y cortar el avance provisorio, el centro de Jerez, al corazón del área,
Con falta, no señor, se tiró. Que se levante. Simuló, entonces tarjeta amarilla. Otro peligroso ataque que complica la defensa del Deportivo Paraguayo, Ayrton. Y la falta de autoridad, ¿no? Por parte ahí del árbitro Ramiro Maglio, ¿no? Que no impuso, no impuso su autoridad, ¿no? Para sacar la tarjeta amarilla como vos te referías. Te cuento, Multi le marca el tiempo. 44 minutos del primer tiempo y el Deportivo Paraguayo está ganando. Ok, toca, centro español, Juan Cruz, Servini, mete el pelotazo largo del corazón del área. La baja para el Deportivo Paraguayo, Barrio Nuevo, bien Barrio Nuevo, dando una mano, intenta llevarse Sogos, no señor, vuelve a meter el balón, Manuel Castañeda, rechaza Hernández, para mí en la posición adelantada, no dice el árbitro, la pelea Pellegrino, vuelve a meter el balón Pellegrino, toca centro español, bien la marca de Dinoco, dura abajo, ganó Dinoco desde el suelo, bien Dinoco sale con elegancia, bien Dinoco, una más. Vuelve a recuperar el balón centro español, no está pudiendo pasar la mitad de la cancha con falta. No, quedó hasta el Cacho, lo decías vos, ¿no? La falencia está en la mitad de la cancha. Así es. ¿Cuáles son los tres que se están preparando, Ayrton? Lo vemos a uno de Bayone. El otro es Jean Formicelli y el que está a la derecha es Agustín Moreira, defensor, primera convocatoria en primera. Qué bueno, entonces, un debutante, jugador que debuta gana, dice, esperemos que esto sea así. Está intensificando los movimientos precompetitivos, 3 cambios. Pelotazo largo al segundo palo, va a aparecer Servini, vuelve a meter al corazón del área, bien por Hernández, baja el balón el número 10, Lautaro Capurro, bien, sale. Y sale del fondo del Deportivo Paraguayo, Pellegrino, levanta la cabeza, va a cruzar todo el balón por este sector izquierdo, la va a aparecer, Barrio Nuevo, va a llegar Barrio Nuevo, no llegó Barrio Nuevo, peligroso. Tuvo que salir Igor Regules para cortar esta jugada, peligroso contragolpe del Deportivo Paraguayo, que bueno, después de mucho vuelve a pasar la mitad de la cancha, Ayrton. No, tal cual, es un Barrio Nuevo que presiona, ¿no? Poderoso el chiquitín, como siempre lo solemos decir, ¿no? Uno de las mejores armas que tiene el conjunto guaraní. Jerez para Centro Español, Jerez deja el balón para Servini, va a cruzar la mitad de la cancha Servini, va a cruzar, pasa la mitad de la cancha nomás, va a tirar el centro, Jerez, era Martín Saucedo, Capurro. Patricia Godoy dice, vamos, Paraguayo, que viene el segundo. Dinoco para rechazar. Con falta para mí, sí señor. Había adicionado 2 más, ¿no, Ayrton? Tal cual. Se jugarán hasta los 47 minutos. Más saludos, Gustavo. Muy bien, Patricia, muchas gracias. Amo al entrar. Ahí dice, vamos, Deportivo. Saludos también a todos nuestros amigos que nos escuchan y nos ven también a través de la radio y el canal en cuaradio.net. Bueno, ayuda a compartir, así para que podamos llegar a más gente también. Ahí para Dani Martínez, saludos para la Morocha Yuquí en Lanús, gente que nos sigue en Lima, que está escuchándonos, también saludan en Estados Unidos. Saludos para todos nuestros amigos que están siguiéndonos también a través de nuestras redes. Ok, Ayrton, ¿qué le toca al Deportivo Paraguayo después de este? Y la próxima fecha jugará de local, recibirá Cañuelas el próximo domingo a las 15:30. Próximo domingo 15:30. Tengo una espinita con el equipo con Cañuelas de aquel partido donde no pudimos hacer nada, ni vimos el balón ese día. No, tal cual, un equipo totalmente desconocido, Cañuelas, que también no era de los mejores equipos, ¿no? En esa etapa del campeonato, pero sin embargo se topó con Paraguayo y se supo imponer notoriamente. Desatención en la última línea, otra vez Sebastián Martínez complicándose con Herrera. Déjamela, le dice Herrera, y sacó Sebastián Martínez bien por Zumbo. El centro que va a caer al corazón del área, intenta sacar el balón como puede Martínez, recupera Capurro, gira Capurro adentro del área con falta para mí. Sí, señor, vivo, Hernández sintió el apoyo del contrario y se tiró. Con el tiempo de eso, yo creo que Martín estaba esperando que Herrera saliera más temprano y por eso se complica. Herrera debe salir cuando tiene que salir con seguridad, nuestro arquero. Sí, opiniones diversas y cruzadas cuando el árbitro principal del encuentro, Ramiro Maglio, dice que aquí se acaba de bajar el telón de esta primera parte. Comentario intermedio del señor Cacho Carlos Cabrera y el señor Ayrton Pollo Cabrera. Acosta. Perdón. Ya me cambió el apellido, ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bueno, Ayrton,
Sí, tal cual, ¿no? Un primer tiempo muy entretenido, quizás algunas algunas suculencias, ¿no? Que la dupla técnica, ¿no? De Lotto y Contreras va a tener que mejorar de cara a los segundos 45 minutos. Bueno, ahora vemos que los jugadores, bueno, ustedes no, porque nos están viendo a nosotros, ¿no? Pero nosotros visualizamos que los jugadores están yendo al vestuario y vemos que la ovación, ¿no? Por parte de los allegados de paraguayo, ¿no? A pesar que tuvo algunas cositas que, como lo decía hace un rato, ¿no? Tiene mejorar ahí en la defensa, ¿no? La dupla de ahí de Aval y Zumbo que hacen agua, como lo decía recién el relator de la transmisión, y no sé, veremos con qué piezas tendrá que realizar el técnico Lotto de cara a estos segundos 45 minutos, Cacho. Sí, es así como vos dijiste, Ayrton. Vimos estos primeros 45 minutos donde un centro español tuvo la pelota en la mayor parte del partido, dominó, tuvo las situaciones más claras, pero Paraguayo tuvo la primera que tuvo, la metió adentro y por ese motivo Paraguayo está ganando 1-0. Yo calculo que el técnico sí o sí debería hacer unos cambios porque estamos perdiendo, la mitad de la cancha estamos perdiendo y debemos cambiar eso en esta segunda mitad. Bien, Lucas, repasamos algunos resultados antes de ir al corte publicitario. Bueno, dale, ahí está. Vemos los resultados. Berazategui todavía sigue jugando con Deportivo Español, sigue 0-0 en 42 minutos. Estrella del Sur, Yupanqui sigue 0-0 en 41 minutos, todavía no terminó. Canuelas, Atlas sigue 1-1, 44 minutos. Leandro León con Camba Series todavía sigue ganando Camba Series 1-0 entre tiempo, terminó el primer tiempo. Y Victoriano Luján 0-0 también terminó el primer tiempo. Bueno, una vez culminado estos primeros 45 minutos, le damos aquí el espacio al secretario de prensa y voz comercial de esta transmisión del partido, Gustavo Ortellado, para vender. Gustavo Pris y Ortellado. Ahí está, muy bien. Exactamente. Muy bien, muchas gracias a todos nuestros amigos también para todo lo que están siguiéndonos. Agradecerles y además anunciarles el estadio del Deportivo Paraguayo, nuestro estadio, suyo, para que puedan ponerse al día también con sus cuotas a todos nuestros amigos. Y el 17 de agosto lo invitamos a todos nuestros amigos, el 17 de agosto, que vamos a hacer la gran inauguración de nuestro estadio y esperarlos a todos ustedes también. Ese día la entrada es totalmente gratis, inicia desde el mediodía, el acto inaugural va a ser y lo esperamos a todos ustedes. Nuestro estadio, les vamos a poner el nombre por comisión directiva y además después vamos a contarles las historias que se viene también en ese tiempo. ¿Por qué es Estadio Los Guaraníes? Porque así se va a llamar nuestro estadio del Deportivo Paraguayo, Estadio Los Guaraníes del Deportivo Paraguayo. Así que estamos trabajando en eso también para que pueda ser una gran fiesta de la familia en Villa Escaso, Lado González Catán, que lo esperamos a todos ustedes también en Avenida Intendente Russo, altura 2800. Muchas gracias a todos ustedes desde ya, siempre quienes hacen posible para que vamos a estar en la transmisión, a todos nuestros amigos. Así que muchas gracias. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente, sigo 146 en Villascaso. También a Marplas, que viste nuestra camiseta, Western Union, que nos acompañan siempre para hacer giro de dinero a la hora de elegir rápido y seguro su giro. Lo esperamos en Turismo San Cayetano para poder retirar su giro de Western Union, porque en Turismo San Cayetano no hay comisiones, te pagan lo que figura en el sistema, no te cobran por hacerte el pago. Así que podés venirte y te esperamos. También nos movemos a través de la empresa Godoy. Estuvimos hablando, el gerente comercial, mandamos a Gabriel el saludo y gracias por esa buena atención siempre con nosotros al Deportivo Paraguayo, porque la empresa Godoy está compuesta por varias otras empresas más. Por eso que cuando nos movemos no solamente salimos que diga empresa
empresa Godoy, sino que también hay otras empresas que forman parte del grupo Godoy. Así que muchas gracias. Rosmar también con nosotros a esta hora, está con las gestiones comerciales que podés elegir. Rosmar, las mejores empresas de gestión para grandes empresarios. También contenido patrocinados con nosotros. Muchas gracias por vestir con nosotros la camiseta del Deportivo. Plumas en tus pies, Calzado de la Cruz, muchas gracias también. Y además de Orreguito Panificados Orreguito, consumí el mejor panificado y hecho bien al estilo. Coquito Orreguito, por ejemplo, espectacular, muy rico, con un mate cocido a la mitad. Así que, y Gastón te va a coger a ti, he cocido a cupora, y Coquito Orreguito. Bueno, gracias Pasión Guaraní, también Turismo, Agencia. ¿Y dónde queda? Lo espera en Moreno, en Mariló. Bueno, Cacho, ¿estoy saliendo con la cabeza completa o más o menos? Espectacular. ¿Me está viendo bien? Ahí está, me estoy viendo el monitor. Sí. Muy bien, Bueno, venga, Cacho, ¿cómo lo viste este primer tiempo? Vení, vamos a hablar un poquito mientras los muchachos van tomando su agua, relajarse un poco, y agradecerle a la gente que nos enviaron también el saludo a través de nuestras redes, que nos escriben, y también a través de coaradio.net, Coa TV, y a través de YouTube, que también nos siguen en YouTube, en Paraguayo TV. Así es, bueno, todas las plataformas digitales. Bueno, vimos a un paraguayo, no, obviamente, como dije recién, vemos estos primeros 45 minutos donde Centro Español tuvo la pelota, obviamente tuvo las ocasiones más claras, pero no pudo convertir. Paraguayo tuvo la primera y convirtió, por eso es el que está ganando Paraguayo, simplemente por esa jugada donde Paraguayo pudo convertir. Obviamente en este segundo tiempo esperemos que seguramente va a haber cambios, porque estamos perdiendo la mitad de la cancha y debemos ahí, que es nuestra falencia, volver a cambiar para que tomemos la mitad de la cancha. Yo vi dos salidas de Herrera, que salió inseguro, y es muy importante la salida, porque eso hasta inclusive le dio la posibilidad que Martínez le dio en esta última. Martínez estaba esperando que Herrera saliera, y al ver que no alcanzaba la pelota tuvo que sacar del lado izquierdo. Así es, en una jugada donde obviamente el arquero con el último defensor no se hablaron, y bueno, eso también cometió que fuera el último hombre, la tarjeta amarilla para él, una jugada, un tiro libre muy que gracias a Dios, bueno, lo pateó mal y no pudo convertir el Centro Español. Vamos a ver este segundo tiempo, no sé qué dicen mis compañeros. Bueno, además tenemos colegas amigos que nos acompañan también siempre. Acompaña Paraguayo, la gente de Crónica, que está también con nosotros, y aquí está Pablo Pessoa sumándose. Bueno, costó pero llegó. Casi te fuiste a la otra cancha vos, Sí, fuimos hasta la otra cancha, justamente fuimos hasta... Ahí está. Ahí vamos a saludarle a nuestro fotógrafo. Muy bien. Muchas gracias, chicos. Walter Ábalos. Bueno, ahí está. No, fuimos hasta la otra cancha, cometimos ese error. Corrimos hasta la General Paz de vuelta, tomamos un 21 y nos vinimos como pudimos. Nos bajamos el lleno, vamos en el MIS. ¿Qué pasó? En las redes, el logo que estaban mostrando no era la de Centro Español. Bueno, en las redes, en YouTube, en Google Play, o sea que en Google mostraba cuando se da información, no es el logo de Centro Español. No es el logo, obviamente se prestó a la confusión, pero llegamos, que es lo importante. Obviamente estamos viendo una victoria parcial del Deportivo Paraguayo, un tanto contra cero ante su par del Centro Español. Muy bien, buen planteo de Carlos Lotto. Después de mucho, estoy viendo lo dijimos, lo comentamos en la transmisión. Después de mucho tiempo vemos un equipo bastante asentado en todas sus líneas, excepto Obi, que está perdiendo un poco la mitad de la cancha, pero bueno, no obstante, eso no nos quita esta victoria parcial de un tanto contra cero. Un esquema bastante ofensivo, bastante táctico también, buen trato del balón por momentos, en otros obviamente se siente la presión del local, y bueno, obviamente ha creado bastante zozobra en el arco que defiende Rolando Herrera. Para poder seguir, para anunciar también en nuestra transmisión, en nuestra plataforma, a través de coaradio.net, también a través de nuestra plataforma, y a la hora de la transmisión del partido pueden comunicarse con nosotros al 11
2636-5635. Asociate al Deportivo Paraguayo. Ahora también, hasta inclusive, se sigue manteniendo la oferta para que pueda asociarte y poner al día. Recuerde, todos los partidos del Deportivo Paraguayo local pueden ingresar gratis, teniendo también su cuota societaria al día. Lo esperamos. Gracias a la gente de Turismo San Cayetano, también estamos aquí en vivo, en directo, para hacerlo. Muchas gracias. Turismo San Cayetano, de Enrique de la Fuente, 5146 en Villascaso, entre Cayetano Cazón e Intendente Russo. Lo esperamos a todos ustedes en nuestro local, atendiendo de lunes a domingos, y los fines de semana, los domingos de 10 a 13 horas, igual atendiendo a los clientes para hacer tu giro de dinero, mudanzas al Paraguay puerta a puerta con presupuesto sin cargo. Venite, lo esperamos para hacer o retirar también. Puedes hacer regiro que te enviaron, no te cobra a través de Turismo San Cayetano también. Eso es importante. Así que lo esperamos a todos ustedes. Western Union con nosotros, auspiciando nuestra camiseta del Deportivo. Mar Plus, todo en plásticos. También Romad y contenido patrocinados para tus empresas. De la Cruz, plumas en tus pies, de la Cruz Calzados. Panificados Orreguito panificados, también acompañando al Deportivo Paraguayo. Agencia y Turismo Pasión Guaraní, turismo y pasajes. Acércate a Turismo San Cayetano, además de Pasión Guaraní. Pasión Guaraní te espera en Mariló, en Moreno, lo espera. Así que saludos para toda la gente de Mariló y alrededores, gente amigas, conocidos que nos siguen. Bueno, le estaba comentando en un principio también sobre nuestra inauguración de nuestro estadio y el por qué los guaraníes de nuestro estadio. Porque los guaraníes, teniendo en cuenta y tienen su data desde la época colonial, estuve leyendo el libro, el lanzamiento y la presentación en la última 49 edición de la Feria del Libro en la Rural, que se presentó el libro de la AFA, incluye la historia del fútbol en el mundo y quiénes fueron los guaraníes. Y el libro está escrito también por el escritor Gilberto Ramírez, también contando el porqué de los guaraníes. Llevaron en cuenta, y por mayoría y por la comisión directiva, se eligió tener el nombre Estadio Los Guaraníes del Deportivo Paraguayo. Así que lo esperamos el 17 de agosto. El 17 de agosto lo esperamos a todos ustedes en el predio a partir del mediodía, que va a iniciar el acto inaugural con entrada totalmente gratis, que va a haber grupos musicales, números musicales, artísticos, cultural, además de la presencia de altas autoridades del fútbol local y también nacional. Muy bien, le vamos mostrando también en la cancha, vemos que van ingresando otra vez, ya los muchachos preparándose para este segundo tiempo del partido, aquí enfrentando, y por ahora, en este momento, el Deportivo Paraguayo está ganando 1-0, señoras y señores. Así que ya comienzan enseguida más, se van ingresando a la cancha y van tomando también forma los jugadores, y van llegando lentamente. Bueno, muchas gracias a todos nuestros amigos que van siguiendo también a través de las redes. Y aquí estamos. Ok, Gustavo, muchas gracias. Excelente el relato de la historia del porqué de los guaraníes y obviamente el anticipo de lo que va a ser el gran festejo inaugural del Estadio del Deportivo Paraguayo. Los guaraníes eran los creadores del fútbol. Los creadores del fútbol. Dice que se fue los guaraníes, los jesuitas fueron los que llevaron y con varios indígenas se fueron a Inglaterra y se quedaron ahí y seguían jugando junto a los franciscanos, vieron los ingleses y pusieron los reglamentos. Los reglamentos. Ah, buenísimo, patentaron entonces mirá que vivos, los ingleses entonces. Una vez más. Una vez más. Vemos y ya. Piratas. Y piratas. Ay, Dios. Señoras y señores, hermoso sábado por la tarde, frío a fresco en la zona oeste de Lamba. Ya están los 11 titulares con los que inició el Deportivo Paraguayo en campo. También vemos a los jugadores del Centro Español con una variante. Ingresa el número 17.
Juan Álvarez en el equipo del Centro Español. Se va a tirar por la banda derecha. Nos vemos al número 10, puede ser. Santiago Capurro, si no me equivoco. Señoras, señores, Ramiro Maglio para ordenar que se reanude el juego aquí en Ituzaingó. Autoriza el árbitro, señoras, señores. Y hay fútbol. Intenta salir del fondo del Centro Español. Manuel Castañeda descarga el balón sobre el recién ingresado. El número 17 era Juan Álvarez. Recupera el balón Deportivo Paraguayo. La tiene Sogos. Se frena Sogos. Bien por Sogos. Intenta pasar entre dos. Gana Sogos. Pierde Sogos, perdón. Ahora sí Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Va a salir desde el fondo 10. Se frena 10 al piso. Bien por Aval dando una mano también. Se pierde. La la mitad de la cancha una vez más. Pero continuó. No paraste al piso. Era 10, perdón, lanzándose al piso para recuperar el balón. No hay manera para resetear. Ivo Regules para Centro Español, pelota que cae en la mitad de la cancha. Intentaba recuperar el balón Lautaro Méndez para Centro Español, pero lo gana Pellegrino. Pellegrino, bien, Pellegrino, avanza Pellegrino, toca para quién, para nadie. Se corta el balón ahí en la mitad de la cancha con Manuel Castañeda. Centro largo de Lautaro Méndez, para quién, para nadie. Ay Dios, se golpearon duro y fuertemente de la cabeza. Era amarilla para el número 17. Continuaba. Está bien. Juan Álvarez. Los 15 minutos. Lo hemos sentido a 10. Esperemos que no sea de gravedad. Pues yo tengo acá. Me hubiese gustado que sea un poco más drástico Ramiro Maglio en esta ocasión. Vamos a ver, entonces lo hemos lesionado, sentido a 10, acostado en el centro del campo de juego, Ayrton. Tal cual, ni bien empezamos el segundo tiempo y ya se ganó la amarilla, el número 17 de Centro Español, Juan Álvarez, y lo vemos ahí tendido, ¿no? Lo están atendiendo, ¿no? A Enzo 10. Y sí. Perdón, Ayrton, que te corte, habla. No, seguí vos, Pablo. Bueno, te quería comentar que lo vemos después mucho de vuelta a Martínez, el número 20, el grandote, el corpulento jugador del Deportivo Paraguayo en la banca de suplentes. Tal cual, desde aquella, cuando entró frente a Estrella del Sur, allá en la cancha de Brown de Adrogué, que entró, no sé, entró a los 40 minutos y al minuto del segundo tiempo y se había hecho expulsar, ¿no? Ahora está de vuelta. Ok, bueno, señoras y señores, toca el balón, Centro Español va a recuperar para Deportivo Paraguayo. Sebastián Martínez mete la pelota en el campo de Centro Español, la va a bajar el Bebu, mal por el Bebu, pelota que vuela por los aires, bien por Hernández para anticipar ese balón, el Severini para volver a meter en el campo del Deportivo Paraguayo, rechaza como puede Sebastián Martínez, saque lateral que va a corresponder a Centro Español. El número 9, el Aulacio, la tiene ahora el Lautaro Méndez, bien por Méndez, la marca de Dinoco, rechaza una vez más Sebastián Martínez, vuelve a meter el pelotazo largo el número 5, Castañeda, no va a llegar Martín Saucedo, pelota que se pierde por línea de fondo y va a salir Deportivo Paraguayo con su arquero Rolando Herrera. Tarde nublada, se ha metido el sol, ha bajado la temperatura, Cacho. Sí, bajó la temperatura de golpe, ¿no? Después de estar soleado. Ahora hace bastante frío. Bastante frío, sí señor. Rolando Herrera para meter el balón en el campo. Pelota que va a caer en la mitad de la cancha. Salta y pena 10. La intenta bajar Bebu Mendoza. Se pierde otra vez el balón en la mitad de la cancha. Recupera el número 5 Castañeda. Mete el pelotazo largo para que venga a correr por el sector izquierdo Adrián Galarza. Bien por Martínez, de gran partido. Martínez, a pesar de los errores que tuvo en el primer tiempo. Notable, toca de taco Galarza, se fue, dice, no se fue, dice el árbitro, recupera Pellegrino para el Deportivo Paraguayo, va a saltar líneas, pelota que va a caer en la mitad de la cancha, y no, Mendoza corta, con falta, sobre Severino, deja de mirar y empezar a cobrar, le dicen los simpatizantes del Centro Español.
Nervioso lo de Centro Español. Se están enojando los de Centro Español, Severini, la tiene Lautaro Méndez. Deja el balón para quien, para el número 2, Santiago Gómez. Gómez descarga sobre el sector derecho para Maxi Jerez. Jerez que mete el pase al corazón del área. Y el remate de Bulacio. Pelota que se pierde lejos por fuera. La pivoteó el número 11, Nahuel La Sala. Le pegó como venía Bulacio. Algo le dicen de la tribuna al árbitro. Se está llevando todos los números, ¿no? Como para ser criticados y obviamente ovacionados desde las plateas. Arriba, dicen todos. No llega a peinar Aval. La va a buscar Pellegrino. Pierde el balón Pellegrino. Sebastián Martínez para meter el pelotazo largo. Pelota que va a caer sin problemas a las manos de Ivo Regules. Y va a salir Centro Español desde el fondo de Ayrton. Sí, tal cual. Por ahora estos primeros 5 minutos, ¿no? de esta segunda etapa que arrancaron algo fríos y... Bien, toca Deportivo Paraguayo. Vamos, Bebu, va a ganar Bebu. Bien, con mano, para mi mano, sí señor. Que levante la mano, no, dice el árbitro. Descontento total de la parcialidad local con el argumento del árbitro en cada falta. Descontento entonces para Improperio también para el juez principal de este partido, Ramiro Maglio. Es un buen momento para el segundo, Es un buen momento, sí señor, para el segundo. Doña Betty, cómo te extraño, doña Betty. No, que esté escuchando, va a venir el pelotazo largo de Pellegrino al centro, largo al segundo palo. Avisa Deportivo Paraguayo que sigue con vida y va en busca del segundo, Ayrton. Qué buen centro, ¿no? Por parte de Federico Pellegrino, ¿no? Que le quedó servido a Ezequiel Aval, que quiso con el golpe de cabeza ejecutar, ¿no? Hacia el arco y pasó por arriba de los 3 palos que defiende Ivo Regules. La tiene Galarza, mete el pelotazo largo para La Sala, recibe La Sala, la marca de Hernández, bien por Hernández. Se suma también a ayudar y dar una mano de Noco. Bien por Hernández. Tiro libre de esquina que va a corresponder al local Centro Español. Bastante gente que acompañó al Deportivo Paraguayo, ¿no? Bastante gente. Sí, bastantes allegados, ¿no? La gente que está fiel fecha tras fecha siguiendo al querido Deportivo Paraguayo. Va a venir el tiro libre de esquina sobre el arco que apunta a Moreno. El arco que está defendiendo en este segundo tiempo Rolando Herrera. Viene el centro al primer palo. Peina el número 3. Martín Saucedo. Pelota que no se pierde aún. La va a recuperar el número 17. Juan Álvarez. Saque lateral que va a corresponder al local. Persiste el peligro. Rondando el área que el arco que defiende Rolando Herrera. Pelotazo que buscaba Galarza. No señor. Bien por 10. Barrio Nuevo intenta salir. No señor. La marca de Santiago Gómez. Gómez con el balón. La marca de Sogos para dar una mano también abajo. Saque lateral en ofensiva que va a corresponder a Centro Español, que lo hace rápido. Intenta sacar como puede. Era 10. Recupera el balón Álvarez. El número 5, Castañeda, que mete el corazón del área. Saque si quiere ganar, dice Sebastián Martínez. Rechazo largo, pelota que cae en la mitad de la cancha. La tiene Severini. Severini descarga el balón sobre el sector izquierdo. La va a bajar el número 7, Adrián Galarza. Se la deja a Saucedo. Otra vez Galarza. Galarza al centro del corazón del área. Encontró la cabeza de La Sala. Ese pelotazo, ese testazo que salió desviado. Se pierde lejos del arco que defiende Rolando Herrera. Cuando piden que apure a Herrera, con total tranquilidad se inmuta el arquero, no hace caso a nadie y sale como quiere. Me gusta esta tranquilidad del arquero Rolando Herrera. No, y fundamental y más encima con el resultado a favor, no tiene que tratar de meterse en el juego por parte del dueño aquí de casa que hace en la cancha de Ituzaingó Centro Español, que es algo clave, ¿no? Para mantener la calma bajo los 3 palos. Falta para Zumbo. Saque lateral con falta, sí señor. Falta, dice Ramiro Maglio. Con total tranquilidad se acerca Sebastián Martínez al balón. El uruguayo
¿Qué le dice Sebastián Martínez? Va a venir el pelotazo largo, pelota que va a caer en el corazón del área. Lo vemos agazapado a Ivo Regules. Bien por Sebastián Martínez buscando Pellegrino, no va a llegar Pellegrino. La buscaba Pellegrino, bien. No llegó igual, Manera le puso todo. Y va a salir desde el fondo Ivo Regules. Ya sale desde el fondo Centro Español con el número 10, Santiago Gómez. La tiene Severini. Descarga el balón sobre Saucedo. Va a pasar la mitad de la cancha Saucedo. Mete el pase en diagonal para que pivote el número 9, David Bulacio. Bulacio con el balón. Se frena, gira. Va a sacar el centro. Bien la marca de Dinoco. Le pegó en la boca del estómago. Bulacio. Rechaza Val. Pelota que va a caer al número 5, Castañeda. Otra vez Maxi Jerez para Centro Español. La presión del Bebo Mendoza. Ivo, bien, llegó. Falta penal de expulsión, señoras, señores. Guapo, amarilla. Es roja. No, la tiene que sacar. Señoras, señores, último recurso. Ayrton, decime algo. Dame a entender por qué no le sacó la cartulina roja, por Dios. No, y como lo veníamos diciendo, ¿no? En el primer tiempo, la falta de autoridad, ¿no? Por parte de Ramiro Maglio, yo creo que es algo, está muy flojo, muy frío, ¿no? A la hora de imponer sus condiciones para imponer una infracción. Cacho. No, espectacular. Te dije que eso era un buen momento para el segundo. Y quiero escuchar el relato, Pablito. Señoras, señores, se prepara el Bebo Mendoza delante del balón. Va a retroceder unos pasos. Ramiro Maglio va a autorizar. Agazapado Ivo Regules. 1, 2, 3, tiró. Ivo Regules, señoras y señores, le acaba de tapar el penal al Bebo Mendoza. Sigue todo igual. Las felicitaciones para el arquero. No lo puedo creer. Cacho, querido. Te arruiné el relato. Mala consecuencia siempre. Te arruiné el relato. Se acaba de perder una oportunidad inigualable para aumentar el marcador, Ayrton. No, y debido a la falta de Slimens, hoy quiso ejecutar el Bebo Mendoza porque le cometieron a él mismo la falta, ¿no? Le faltó la precisión, le tiró a media altura al arquero Ivo Regules, que se convirtió de villano a héroe en esta jugada. La verdad, se salvó de la expulsión, tapó el penal, le salió toda redondita a Ivo Regules. Esto sigue igual. Un tanto contra cero, la tiene Bulacio, el remate de Bulacio, lejos afuera, la pelota que cae en la estación de Moreno, el balón más o menos. Necesitamos cambio, Pablo, necesitamos cambio ya, urgente. Vamos a ver, el Loto todavía confía en este onceno que arrancó el partido. Jugada preparada, vemos que levanta la mano el número 17 Álvarez, va a venir el centro cerrado al corazón del área, intenta retrasar a Val, recupera el balón Jerez, avanza Jerez, bien por Val, arriba, le dice Val. Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Caso, local número 2, entrada al Bar Esperanza, Hugo Guas 103, Mar Plus, todo en plásticos, acompañando al Deportivo Paraguayo. Para hacer tu giro de dinero rápido y seguro, Western Union. También acércate, Godoy, mueve al Deportivo Paraguayo. Nos movemos junto a Godoy. Va a recuperar el balón Saucedo, levanta la cabeza, centro rasante por debajo, busca pie, no señor, intenta salir del fondo, Barrio Nuevo, con falta, no, recupera el balón el número 8, Lautaro Méndez, el centro para quien, ay Dios, se acaba de salvar, era Adrián Galarza que intentaba llevarse el balón, y va a salir Deportivo Paraguayo desde el fondo, Ayrton. Y no, estos son el tipo de errores que vos no podés cometer, ¿no? Y encima con el resultado solamente a favor, con la mínima,
tipo de consecuencia que tiene que salir a presionar ahora Paraguayo. Contenidos patrocinados junto a la camiseta del Deportivo Paraguayo, De la Cruz y Dorkin Calzados. Comprá pluma a tus pies en delacruz.com.ar. Me gustaría ver a Domínguez para darle un poco de refresco a la delantera del Deportivo Paraguayo para alejar un poco el peligro. También es todo Centro Español en estos. ¿Cuántos minutos, Ayrton? 12 minutos de la segunda etapa. 12 minutos de esta segunda etapa, falta mucha tela por cortar. Jugada preparada nuevamente de Centro Español, va a ser Álvarez, lo vemos también a Galarza delante del balón. Era Gómez, mete el pelotazo por abajo para que la tenga Jerez en el corazón del área, centro, y le encontró el balón a Bulacio, no, Bulacio el balón, el remate se fue afuera. Otra vez llegó Centro Español. Quiero ver un cambio, quiero ver mover las piezas de Loto, tratar de poder contener un poco más la mitad de la cancha y obviamente darle un poco de refresco, como dije, a la delantera para alejar un poco más el peligro y tenerlos mucho más ocupados a los defensores de Centro Español. Panificados Orreguito panificados, consumir lo mejor, panificado Orreguito. Agencia Pasión Guaraní, mudanzas, pasajes, giros, acércate. También a Turismo Pasión Guaraní te espera en el barrio de Mariló, en Moreno. Me gustaría verlo un poco a Fornicelli, que en las veces que entró también hizo un buen partido. Tal cual es. Ahora se ejecutan los cambios, sale con la 5 Emanuel Castañeda y entra en su lugar con la 18 Francisco Cristaldo. Cristaldo y dos cambios. Sí. El número 14. El número 14 ingresó Eros Medaglia. Medaglia entonces. Sí. Ingresó, va a jugar con una figura, me imagino, con línea de 3 en el fondo. Y va a poner un poco más adelante justamente al recién ingresado Francisco Cristaldo. Va a ganar la mitad de la cancha definitivamente Centro Español. Intenta llevarse el balón B1, la marca de recién ingresado Medaglia. Ay, mal el pase de Zumbo. Intenta recuperarlo. Bien, Zumbo recupera el balón. No. Avala agarró. Algo le dice, haciéndose el video bien por Zumbo, tratando de ganar unos minutos, unos segundos de respiro, porque es todo Centro Español. Esperemos que Carlos Loto esté viendo esto, ¿no? Que pueda meter mano y ordenar un poco las líneas. Veo que hay gente del Deportivo Paraguayo que están practicando, 2, 4, 6 jugadores ahí al lado, es para los cambios, supongo, ¿eh? Esperemos que el Deportivo Paraguayo pueda salir de esta tormenta, de este aluvión que se llama Centro Español, centro largo, pasado. Centro Español. Centro Español, sí. Extranjero como nosotros también, ¿no? ¿Dónde está su sede social? Acá ubicado en la ciudad de Villa Sarmiento, ¿no? Pertenece a Morón. Ah, por eso veo que tiene en el pantaloncito dice municipio de Morón. Tal cual. Ah, bien, buena observación de Cacho Carlos Cabrera. El Internacional. El Deportivo Paraguayo está González Castán en La Matanza, pero no tenemos apoyo municipal. ¿Qué pasa con el municipio? Se viene Domínguez. Acá el colega me está diciendo la camiseta parece Cataluña, ¿eh? Entonces exactamente, parece la bandera de Cataluña la camiseta de extranjero como nosotros también, pero tiene la suerte de que el municipio le dé una mano, ¿eh? Pellegrino para ganar el balón, no señor, aparece Bebo Mendoza. A ver si le pedimos una mano, ¿no? Fernando, dale. Sale Bebo. No, vamos a ver. Sale Sogos. Que no lo vimos tan bien hoy, ¿no? Como el partido anterior a Sogos. Sí, no, se ve que quizás el haber entrado de titular primera vez, ¿no? En toda la temporada y no pudo presentar su mejor versión, ¿no? Como fue en aquel partido frente a Atlas, ¿no? Así que se retiró con la número 10 José Sogos y entra en su lugar con la número 18 Tomás Domínguez. Voy a mandar saludos también al amigo, al compañero, a Tito Maldonado. Desde acá el saludo también, Tito. Saludo para vos, querido. También a Gregorio López. Gregorio, saludo para vos. Desde la prensa del Deportivo Paraguayo. Y a todos los que nos siguen en todo el mundo. El Deportivo Paraguayo los saluda a todos sus socios y amigos. Va a salir desde el fondo Centro Español. Galarza con el centro. Saca como puede Sebastián Martínez. Recupera Gómez.
Gómez en la mitad de la cancha. Se viene Gómez, se frena Gómez, no encontraba a nadie. Otra vez Galarza. Toca para atrás para Severini. Va a pasar la mitad de la cancha Severini. La marca de Domínguez. Galarza con el balón. Va a venir el centro de Galarza. No va a llegar y saca como puede Sebastián Martínez. La vuelve a meter el número 17 Álvarez. Pelota que le pega en las espaldas a Hernández. Un aluvión tremendo del centro español. Hay que aguantar, muchachos, hay que aguantar a Ayrton. Sí, tal cual. Y de paso aprovechamos, repasamos los próximos partidos, ¿no? Bueno, Paraguayo decíamos que va a recibir a Cañuelas, ¿no? El domingo a las 15:30 y por el lado de Centro Español, ese mismo día y ese mismo horario va a visitar a Juventud Unida allí en San Miguel. Perfecto. Bien por tirándose al piso, Enzo Díez. La va a recuperar Bulacio. No, señor, pierde el balón Bulacio. La marca de Zumbo. Marplas, junto al Deportivo Paraguayo, Western Union. Nos movemos. Todo el equipo del Deportivo Paraguayo con Godoy. Godoy mueve al Deportivo. 17 minutos de este segundo tiempo. Sigue la victoria parcial del Deportivo Paraguayo ante el local Centro Español aquí en la cancha de Ituzaingó, mejor dicho. Se me lenguó la traba un poquito, ¿no? Cosas que pueden pasar. Hace frío, hace frío. La va a recuperar el Bebu Mendoza para el Deportivo Paraguayo. Avanza Mendoza, pierde el balón Mendoza. Toca un poco más para atrás el recién ingresado Medaglia. Ivo Regules la tiene el número 7 Galarza. Se la deja para quién, para otro recién ingresado. Francisco Cristaldo, avanza Cristaldo. Bien por Zumbo, abajo Zumbo, gana Zumbo. Bien por Zumbo, aguantalo, le dice Pellegrino. Va a pasar Pellegrino, bien Pellegrino busca el paso a la tierra que corra Dinoco, no va a llegar Dinoco, sí, Severini, ahí está, otra vez, bien, saque lateral, sí señor, le pegó a Bulacio. Pablito, déjame saludar a Héctor Cubilla que está mirando a través de Paraguayo TV, está mirando el triunfo parcial del Deportivo Paraguayo. Ok, ¿desde dónde está Cubilla? Está en la zona de Mataderos. Mataderos, un gran abrazo al populoso barrio de Mataderos. A través de Paraguayo TV está siguiéndonos Patricia Godoy, Elías Calabria. Vamos Deportivo, carajo, dice. Vamos, saludos desde Quilmes. También ahí Elías Calabria, saludos. Mariela Adorno, ni la amarilla le sacó al arquero, era de función, así está diciendo también. Así que Mariela, gracias por estar ahí, acompañando y cruzando los dedos con nosotros, los 1-0, sigue acompañando al Deportivo Paraguayo, está defendiendo, vamos Deportivo Paraguayo, qué robo era, roja, al caso estaba diciendo, así que adelante compañeros y bueno, ayúdanos a compartir, no te olvides suscribirte a nuestro canal Paraguayo TV. Pellegrino para sacar el balón, Pellegrino busca el pase 3-2 para Domínguez envía, busca el balón, corrida del balón, por Dios, vuelve a recuperar el Centro Español el balón, él la va a tener, el recién ingresado Cristaldo gira, toca, descarga el balón sobre Galarza va a venir el remate, bien, por Sebastián Martínez, pelota que le pega en la cabeza, vuelve a recuperar Galarza, la tiene. Yo creo que el agua no te está haciendo bien, el agua no te está haciendo bien. Rechaza como puede Hernández, Pellegrino, bien, descarga el balón sobre el nuevo Mendoza. Te voy a poner un sobre de tereré. No va a llegar Severini, sí llegó para recuperar el balón a Centro Español, va a pasar la mitad de la cancha, Severini, deja el balón sobre Méndez, sobre Jerez, perdón, el centro largo pasado, no va a llegar nadie, pelota que se pierde por línea de fondo, saque de arco que va a corresponder al Deportivo Paraguayo. Un sorbo espumoso, ¿no te va a hacer bien eso? Puede ser después de la victoria hoy sí. No, si no te caña para mi tipo, un trago whisky quizás, ¿no? Un trago no, por ahí, o un café al coñac, ¿no? Sí. Se viene otra modificación en Paraguayo, Bayone. Federico Bayone con la número 14. Trini Ramírez, hola amigos del Deportivo Paraguayo, grande. Trini, saludos para vos desde San Martín de los Andes. Está siguiéndonos Trini, gracias por estar ahí. Que manda unos vinos. No vino, olvídate, no vino. Gisela Revelo, saludos para vos. Vamos, Depo, mi corazón con el Depo. Saludos, Griselda, tu corazón, con algún paraguayo del Depo.
Pregunta bastante capciosa, ¿no? Se quedó Cacho Mayago. A ver, ahí está. Déjalo sobre Gómez. Espectacular los comentarios, dice la morocha. Gómez. Avanza Gómez. Se frena Gómez. Severini. ¿Qué pasó de ser un central izquierdo? Pasó a manejar los hilos del centro español. Severini. Gómez ahora, hay que salir un poco más del fondo deportivo paraguayo, se mueve el número 9, Bulacio, centro largo, bien Sebastián Martínez, pelota que queda ahí bollando, Hernández, Domínguez, y va a salir del fondo deportivo paraguayo, largo, remate fuerte, del número 2, Gómez. Rechazo. Un poco Deportivo Paraguayo desde el fondo. Muy bien, hace posible esta transmisión Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villa Caso, local número 2, entrada al bar Esperanza, Hugo Guas 103, Marplus, todo en plásticos, auspicia la camiseta del Deportivo, Western Union para envío de dinero a la República del Paraguay, Western para hacer tu giro o retirar, lo más importante, si vas a retirar de Turismo San Cayetano no te cobra comisión, te paga lo que figura en el sistema. Nos movemos con Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Tuvimos una modificación en Centro Español, con la 19 entró Kevin López y se retiró con la número 8 Lautaro Méndez. Ok, cambio entonces, entró Kevin López con la dorsal número 19, justamente es el que toca el balón, se la deja ahora Gómez, el centro pasado para Gómez, bien por Enzo 10, el gran juego aéreo, por cierto, está sacando toda de cabeza. Pelota que va a pasar las espaldas de Domínguez, intentaba meter el balón Jerez. ¿Cómo estamos, Ayrton, con la tabla de posiciones, con estos resultados? Y Paraguayo estaría llegando parcialmente a la 8ª posición con 18 puntos, igualando la racha de Juventud Unida que aún todavía adeuda su partido que va a jugar mañana precisamente frente a la Madrid en Villa Devoto. Qué bueno, señoras y señores, son los partidos, Cacho querido. A la 8ª posición. Y bueno, pero ahí se ve lo del primer tiempo. Seguimos perdiendo la mitad de la cancha, seguimos el Centro Español donde mueven la pelota. Empezó a ganar lugares. Y bueno, hay que, como dijiste vos, Pablo, hay que cambiar eso. Ok, bueno, actualizamos partidos. Se siguen jugando los demás partidos. Variategui ahora gana 1-0 el Deportivo Español, 64 minutos. Estrella del Sur sigue 0-0 con Yupanqui, 62 minutos. Cañuelas empata 1-1 con Atlas, 68 minutos. Leandro Alem con Cambaceres le gana a Cambaceres todavía en 73 minutos. Y Luján le gana 3-0 a Victoriano en 74 minutos. Victoriano Arena, que tampoco puede salir de esa posición bastante peligrosa, ¿no? Porque no nos olvidemos que en la general también está último Victoriano. Tiene 15 puntos el conjunto de Valentín Ancina, ¿no? Y encima tuvo la baja de uno de sus delanteros como es Nico González, ¿no? Con pasado en paraguayo, ahora es jugador de Camioneros. Bueno, tenemos más saludos todavía. Bueno, recién lo que dijiste, la pregunta cauciosa. Bueno, responde Griselda Revelo y dice: tengo muy lindos recuerdos de mi hijo que jugó en el Deportivo Calabria. La gente muy cálida y amable. Bueno, lo esperamos en los siguientes partidos. ¿Por qué no se puede jugar en el segundo? Gonzalo Calabria, que hoy forma parte de Ferrocarril Milan, ¿no? Campeón del torneo Apertura, ¿no? De la primera vez. Buen jugador, muy buen jugador. Excelente. Y nos acompaña la madre. Vemos 3 cambios que se avecinan en el Deportivo Paraguayo. Le decíamos nosotros. Vemos de vuelta a Martínez. Sí, Gerardo Martínez, Formicelli y creo que es Darano el que está en el medio. Va a reforzar la mitad de la cancha. Seguramente se va a Val, se va Zumbo. Bien por Dinoco, avanza Dinoco. Levantar la cabeza de Dinoco.
Levanta la cabeza, Dinoco. Va a perder el balón, lo ha perdido más. Recuperó. Se le parece a mi Zimbabue y todo, no lo haremos yo aquí. Francisco Cristaldo. Ya deja el balón por aquel sector. Oye, dice, joven, el número 4. Le parece a Cacho. Toca y toca Centro Español buscando los espacios. Toca, agacha la cabeza y mano, señor, mano, señor. Era Cristaldo, Severini, Galarza, levantó la cabeza Galarza al centro, al corazón del área. Bien por Enzo 10, cumpliendo a cabalidad lo que le pidió el técnico, dar una mano abajo, rechazar como pueda. Se apuró Domínguez, sin ideas, ahora no se puede. Todo Centro Español. Mal, pero mal, Pablo, mal. No, en este segundo tiempo. ¿Sí? Nos está encontrando. Panificados Orreguito con nosotros, además de la Cruz Calzados, contenido patrocinados. Ronda junto a la camiseta del Deportivo. Nos movemos, mueve al Deportivo la empresa Godoy, Western Union, giro de dinero a todo el mundo. Además de Mar Plus, todo en plásticos, Turismo San Cayetano de Enrique de la Fuente 5146 en Villascaso. También con nosotros, Agencia de Turismo Pasión Guaraní. Va a salir Ivo Regules para retrasar el balón, lo baja Severino. Bien por Dinoco de vuelta. Severino qué mal recupera rápido el balón Centro Español. Otra vez la presión del Bebo Mendoza hizo que pudiera. Vos sabés que son blandos en la defensa, ¿eh? No podemos llegar nada más. No podemos llegar. Bien por Domínguez. Cambio, dice, sí señor, cambio. Tres cambios. Deportivo Paraguayo. Sí. Cuando vemos son varios cambios, agotadísimo a Leo Mendoza, gran esfuerzo de Mendoza. Alto. Sí, tal cual. Bueno, ya se van a ejecutar los 3 cambios, ¿no? El primero que vemos que se acerca es Pellegrino. Se va a ir Pellegrino, Federico Pellegrino con la 8, ¿no? Buscará contención en la mitad de la cancha, entonces no. Despacito, pero segurito, va saliendo. Para pedir tiempo, Claro, para seguir sosteniéndolo 1-0. Seguimos 1-0. Sí. Y bueno, entra con la número 19, Franco Darano. Para darle un poco más de movilidad también. Sí. Se retiró Mendoza y entra Formicelli. Sí, Mendoza con la 9 y Formicelli con la 15. Y se retiró también Enzo 10. De gran partido Enzo 10 en la defensa. Y entra con la 20 Gerardo Martínez. Para darle un poco de contención, decíamos, en la mitad de la cancha. Esperemos que pueda culminar esta vez el partido. Veterano y robusto. Sí, señor, mano. Fue sin querer, pero es mano. Tiro libre sobre el vértice izquierdo del arco que defiende Rolando Herrera. Galarza. Ya se te marca, ese te mezcla con el 7 Centro Español, ¿no? Sí, señor. Rolando Herrera. Poniendo la barrera. Los dos en la barrera. Rolando Herrera poniendo la barrera. ¿Rima o no rima, no? Sí. Lo va a hacer el número 18. Francisco Cristaldo. También delante del balón. Al número 7 Galarza. Ahora sí. Vamos a ver. Bien. Buena tapada. Rolando Herrera, señoras y señores. Gran partido de Herrera también. Ese centro que encontró la cabeza del número 11, Nahuel La Saga, que la peinó. Y encontró bien ubicado a Herrera. Ahí gustó. Con firme seguridad. La tuvo y la controló en sus manos, ¿no? Sensacional, ¿no? La actuación de Herrera en este partido. Falta. Mientras Abad no quiere dar el balón. Ay Dios, hay que aguantar. Ese lado es el público local, ¿no? Hay que aguantar, muchachos. Pero en la salida del primer tiempo escuché muchas bien. ¿Lo estaban aplaudiendo o era otra cosa? No me di cuenta, Gustavo. Creo que aplaudiendo, obviamente, el equipo. Seguramente. Creemos. Yo entendí otra cosa. Francisco Cristaldo. El centro de Cristaldo al corazón del área. Bien por. Era Garano, ¿no? Sí. Garano que rechazó el balón. Otra vez Severini para meter el balón, la intentaba bajar el número 11 la sala, no señor, llegó Dinoco, con falta para mí, sí señor.
No falta para mí. Está calentito. Está calentito. Era Nahuel Azara con... Hace frío porque está caliente el partido. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Nos movemos con la empresa Godoy. Elegí a la hora de viajar empresa Godoy para viajar más rápido y mejor servicio a Asunción, de Asunción a Buenos Aires a Asunción. Ya tiene el número 19, el número 14, perdón. ¿Qué pasó con falta, sí señor? Pasó el árbitro. Está picante el partido en este segundo tiempo. Grisel, ahí está Griselda Revelo. Saludos para vos, siempre que puedo los sigo. Felicitaciones por el equipo. Vamos Deportivo, dice. No sacó tarjeta, la tiene Gómez para Centro Español. Igor Regules. Gómez. Lo tiene en su campo el capitán del Centro Español. Centro largo, pasado, va a saltar líneas. Pelota que va a ir sin problemas en las manos de Herrera. Y va a salir Herrera desde el fondo. Ayrton. El árbitro se puso, por eso tiró el... Claro, cobró porque se puso justo enfrente. Cuidado que está contando Herrera, si lo decíamos. Ay, Dios. Seguimos recibiendo más saludos. Vamos, se dice también. Vamos el Depor ganando en la cancha del club que soy hincha de Ituzaingó. Saludos a todos los hermanos paraguayos. Ahí está, hincha de Ituzaingó que está siguiéndonos. Estamos en este momento. Felicitaciones, muchas gracias. Vamos Deportivo, carajo. Marcos Zárate, que grande Marquito. Saludos para vos, hermano. No se fue el balón. Por poco no le robó el balón. En Ituzaingó tenemos a Miranda todavía, ¿no? Como el paraguayo que juega. Sí, tal cual, el pari, ¿no? Alcide Miranda Moreira, ¿no? Que tuvo un paso, ¿no? Allá por Paraguayo, te hablo allá por la temporada 2009. Severini mete el pase filtrado para que la vaya a buscar el recién ingresado Álvarez. Pelota que se pierde por línea de fondo. Va a salir Herrera. ¿Roja para quién? ¿Roja a quién? Debe ser algún suplente, ¿no? Ahí. ¿A quién fue la roja? ¿Al técnico? ¿Para quién fue la roja de esto? Al ayudante de campo. Sí, no, a Contreras. A Contreras, sí, porque no quería meter la pata con el apellido. Cabrera, Contreras, Galarza. Claudio Contreras. Puede ser Acosta también. Puede. O Ibarra, no sé. O González. Si es Barra, va con la Barra, ¿no? Claro. Barrera también puede ser. Con el arquero. Señoras, señores, va a salir Rolando Herrera desde el fondo. Va a sacar el balón Herrera. Pelota que va a caer en la mitad de la cancha. Salta, rechaza Jerez. Mete el balón de vuelta a Dinoco. La va a bajar Medaglia. Gómez. Va a bajar Galarza por el sector izquierdo. Galarza. La tiene López. La marca del número 15. Era Fornicelli. Otra vez Galarza en línea de fondo. Centro de Galarza. Al piso Hernández. Ahí está, ok. Perfecto. Va a salir Severini. Algunos. Ahí está, bueno, ok. Perdón. Salía muy en el fondo, ¿no? Como anoche. Muy en el fondo. Hace rato que no lo veía el número 20 jugar del Deportivo Paraguay. Hace rato, después de aquella derrota decíamos a esto. Estamos ellos. Va a salir del fondo, Zumbo, para mí con falta, no señor. La tiene Medaglia para el Centro Español, levanta el centro corto para que aparezca el número 11. ¡Bien por la sala, señoras, señores! Medaglia se la dio a Maxi Jerez, que se la bajó perfecta al número 11, Nahuel Lazara. Le pegó al balón medio mordido. Voló Rolando Herrera al piso para contener lo que pudo haber sido el tanto de la paridad. Se acaba de salvar Paraguayo Ayrton. Y si es gracias a
que Paraguayo mantiene la valla en cero es gracias a este señor, a Rolando Herrera, ¿no? Sensacional el arquerito Paragua para mantener el resultado, para que Paraguayo lo siga ganando 1-0. ¿Se puede decir que Herrera es la figura del partido? No, muy temprano, faltan 35. Faltan 10 minutos aún. 10 minutos, perdón, 35 minutos sobre este segundo tiempo. Severini para Centro Español, Severini. Rechaza a Dinoco. Me gustó también Enzo 10 abajo. Fíjate cuando transmiten se ven los azules. El centro de Gómez, cambio de frente largo para que la venga a buscar Maxi López por el sector izquierdo. La marca de Fornicelli. Fornicelli la marca, se acerca Domínguez también, va a pasar de 1, pasó de 2, el centro por abajo, bien Diego Sumo para complementar la salida, bien por Domínguez, no salió, e intenta salir del fondo del Deportivo Paraguayo, Cacho. Bueno, como dijo el muchacho, la figura del partido es el arquero para mí también, pero eso porque cómo se vio el partido en el día de hoy, ¿no? Hoy no, todavía no pudimos encontrar el balón, excepto en los primeros minutos del primer tiempo, en donde se notó un poco de juego del Deportivo Paraguayo. Después de ahí creo que perdimos el balón, la posesión del balón en las estadísticas está de unos 80 a 20. Bien por Fornicelli para rechazar el balón por un costado. Saque lateral en la ofensiva que va a corresponder a Centro Español. Ya lo va a hacer Maxi López. La tiene Galarza. López. Se frena López. El centro de Galarza al corazón del área. Salta Herrera. La saca el número 14. Era Bellone. Y le encontró Maxi Jerez con el balón. Le pegó de primera la pelota que sí. Esta vez pelota con el arco iris. se fue lejos. La tiró los ojos de rugby. El jugador de Centro Español está preguntando cuánto todavía falta. Falta un montón. Todavía, 37 minutos de esta segunda etapa. Se volvió ¿Termina el partido? monótono el partido. Un monólogo total de Centro Español ante el Deportivo Paraguayo. Ataca y ataca. Perdemos fácilmente el balón. Y va a salir del fondo el número 6. Severini. Porque bajaron todos casi nuestros jugadores. Severini. Medaglia. La tiene Cristaldo. El centro de Jerez que le pega en la espalda a Darano. Medaglia. Bien por Hernández para rechazar el balón. A la tribuna. No, a la calle. Se habrán perdido varias pelotas. Mira, dice Herrera arriba de escuela. Bien, seguro el arquero. El mitad paraguayo que defiende de los colores del Guaraní en esta tarde. Y va a salir desde el fondo del Deportivo Paraguayo. Ayrton. La pelea Tomás. Vamos Tomás. El pase para atrás. ¿Para quién? Para que Ivo Regules salga del fondo con los pies. Pelota que va a caer en la mitad de la cancha. Bien por Aval. Rechaza el balón. La va a bajar Martínez. Gerardo Martínez, bien por Martínez, deja el balón sobre Aval que intentaba tocar y buscar el balón, pierde otra vez Zumbo para el Deportivo Paraguayo, bien Zumbo, toca el Deportivo Paraguayo, gira Domínguez, avanza Zumbo, avanza, falta para mí falta para acá, señoras, señores, sí señor, no, dejate de joder, por Dios. Tenían razón que era polémico, ¿eh? Bastante polémico, Maglio, ¿de dónde saliste, Maglio? ¿Quién te dio el carnet de árbitro? Por Dios. Es peor que Falcón Pérez. Es peor que pegarle a la madre. Este árbitro impresentable, señoras, señores, ahora sí lo decimos. Impresentable el árbitro, Ayrton. No, ya quedó exhibida, ¿no? Todas las cuestiones por las cuales se lo criticaba, ¿no? Porque era una chance clara. Tenía que haber sido tiro libre para Paraguayo, pero sin embargo cobró Nicolás. Línea en salida nomás para Centro Español. Nicolás. Se cayó. No se dejó, pero te digo que si se dejaba caer era falta. Fue falta. Le queríamos preguntar al segundo línea Nicolás Ruiz, ¿quién le dio el carnet de árbitro a Maglio? Va a venir el centro largo del número 7, Galarza. Centro de Galarza al área, peina para atrás, Martínez. Casi en contra. Malísimo lo del árbitro. También falta de autoridad de sus acompañantes, sus colegas, porque Dios podía haber cobrado en línea.
Pero bueno, Marplas, junto al Deportivo Paraguayo. Nos movemos junto a la empresa Godoy. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Contenido patrocinados. También junto a la camiseta del Deportivo. Roma, también con nosotros. Panificados Orreguito, Orreguito Panificados. Agencia y Turismo Pasión Guaraní. Bien por Domínguez para robar el balón por Domínguez. Calladito Domínguez se enfrentó, va a perder otra vez Domínguez. Bien por Darano. Susto para el Deportivo Paraguayo, por Dios. Faltan una eternidad todavía. Cambio de frente de Gómez. La va a bajar López ahora. Maxi López, no es el de Wanda, ¿no? No. Es Kevin López. Es Kevin López, sí señor, por eso. Por el apellido, podría ser también, ¿no? Bien, Sebastián Martínez rechazando el balón. Saque lateral que va a corresponder al local. Este es López Ies, no es López. López, perfecto. La tiene Gómez, el capitán del Centro Español. Va a venir el centro. Al arco directo, Gómez. Bien, Herrera. Otra gran atajada de Herrera, impresionante. ¿Y van cuántos ya? ¿Cuántas atajadas? Incontables. Momento de elegir a la figura del partido. Cacho. Herrera, obviamente. Gustavo Príncipe. Herrera, impresionante el trabajo que hoy demostró, capacidad, hidalguía, demostró gran jugador, se jugó todo, Ayrton. No, yo coincido también, Herrera, un sensacional el guardameta hoy bajo los 3 palos. Coincidimos, estamos de acuerdo, Herrera, en la figura del partido sin dudas. Así que 7 más, por Dios. Bueno, el trofeo lo entregamos en el Deportivo. 7 más 7 más 7, por Dios. En el predio lo entregamos. 7 minutos más por jugarse. Gira y remate. No. Recupera Severini. Bien por Zumbo. Vamos, Domínguez. Galarza. Se le perdió el balón a Galarza. A respirar, Deportivo Paraguayo, por favor. Susto. Bueno, confirmado entonces Darío Herrera. Darío Herrera, por Dios, ¿cómo estoy con los hombres hoy? Si un jugador está quebrado, solamente cobra foul, ¿Cómo? Por Dios, me estoy equivocando, no puede ser. Rolando Herrera, la figura del partido. Para nosotros, a pesar del gol de Barrio Nuevo. Espera que se acomode Jera, dice. Bien, Gerardo, la va a tener Gerardo. Cuidado el balón, Gerardo, por favor, a tenerla ahí. Se le escapó a Gerardo. Para atrás, dice el árbitro, saque lateral, se va a corresponder al Centro Español, ya la tiene Gómez. Gómez, Medaglia, va a salir Centro Español desde el fondo, Medaglia. Conduce el balón Medaglia, va a pasar la mitad de la cancha. Deja para quién, para Álvarez. Otra vez para Medaglia. Avanza Medaglia, se frena Medaglia, otra vez para atrás para Gómez. La presión de Gerardo Martínez. Gerardo Martínez, ¿no te parece atrás a Néstor Ortigosa? Bastante. Pero lejos. Una eternidad, años luz. Cuidado, el centro bajo, saca Dinoco. Ni a los talones, futbolísticamente hablando. Claro, corpulento, robusto. La barba creo que se le parece. Bien. A ver, ahora sí. Cuidado Herrera con estos jueguitos. Ay, Dios. Uno más, dice el árbitro. Nicolás Ruiz, pintado Nicolás Ruiz, ni opina. El segundo línea que tiene esta tarde de fútbol. Ayrton, decime. Bueno, acá seguimos con los partidos todavía. Luján terminó ya 3-0, goleó al Victoriano. Berazategui todavía le gana 1-0 a Deportivo Español, 84 minutos. Después está Estrella del Sur con Yupanqui, sigue 0-0, un aburrido 0-0 en 82 minutos. Calvalas le gana a Atlas 2-1 en 88. Y Leandro Alem con Cambaceres todavía sigue ganando Cambaceres en 90 minutos. Entendemos también, ¿no?, la precariedad de este cuarteto arbitral. Entendemos que también Nicolás Ruiz es un principiante en el tema del arbitraje, así que bueno, de por ahí se entendería el no acompañar con decisiones útiles al árbitro, ¿o no, Cacho? Sí, muchas fallas tuvo el árbitro.
Pero bueno, hoy también se vio más que nada la falta de autoridad, ¿no? De momentos clave que debería haber sacado tarjetas rojas, ¿no? En eso por ahí más. Bien por Seba Martínez sacando todo de cabeza por el piso. El centro del número 18, Cristaldo, largo, Galarza. La descuelga Galarza. Bien por la descuelga Herrera. Vamos todavía el centro de Galarza. Ahora sí Herrera. Bien la baja Gerardo Martínez. La pierde Martínez otra vez. La tiene Fornicelli. Va a recuperar Kevin López. Avanza López. No llegó Martínez. Tampoco Zumbo. Bien por Zumbo. Se recupera Zumbo. Ayuda a Domínguez. Medaglia. Va a pasar la mitad de la cancha. Medaglia. Centro pasado filtrado buscando la espalda de Dinoco, que se recupera y saca el balón por un costado. Otra vez atacó Centro Español Ayrton. Sí, tal cual está ahí el rechazo defensivo por parte de Dinoco para mandarla al lateral. Bien por Hernández, también del gran partido. Hernández rechaza el balón, persiste el peligro cerca del área de arco que defiende Rolando Herrera. Va a salir Dinoco, bien por Dinoco, ganó Dinoco. Intenta salir Dinoco, no señor, cuidado, hay que tener cuidado. A ver si podemos tener. Marplas, también junto al Deportivo Paraguayo, Western Union. Nos movemos o mueve al Deportivo Paraguayo la empresa Godoy junto al Deportivo. Rondad, contenidos patrocinados de la Cruz, Panificados Orreguito, Agencia de Turismo Pasión Guaraní, con nosotros. 94 minutos de este segundo tiempo. Sigue la victoria parcial del Deportivo Paraguayo ante el Centro Español. Saca a Rolando Herrera, pelota que va a caer cerca del del banco de suplentes del Deportivo Paraguayo. Otra vez la dueña del balón Español. Y va a salir como en casi todo el partido desde el fondo. Gómez. López. Bien por Fornicelli. Bien. El Tano Fornicelli. Bien, Tano querido. Va a avanzar Domínguez. Avanza Domínguez. Se mete Domínguez. Con peligro. Se mete Domínguez. Remate Domínguez. Era buena la intención, señoras y señores. Mala la definición. Bien por el Deportivo Paraguayo, que está empezando a salir del fondo en estos últimos minutos, Sergio. Sí, yo creo que ahí justamente lo tenía a su izquierda Gerardo Martínez, que es un poco más lento, ¿no? A la hora de correr, ponerle si estaba alguno de los otros muchachos, yo creo que iba a ser más rápido y poder dar el pase para que quede. Bien, Zumbo, va a llegar Zumbo, toca con quién, con Dinoco. Vamos, Dinoco, uy, la mano, no cobró la mano. Sin falta, Zumbo. Otra vez. Señor. Turismo San Cayetano Turismo. Lo espera en Enrique de la Fuente 5146 en Villacaso, en Rafael Castillo. San Cayetano, local 2, entrada a Barrio Esperanza, Hugo Guas 103. Señoras, señores, peligroso tiro libre desde la mitad de la cancha. Ya cuando casi va el arquero, el centro largo del corazón del área. Herrera, rápido Herrera arriba. Puede ser la última del partido. Cansancio ya también en el equipo del Centro Español. No hace falta decir, ¿no? 96 minutos de juego. La voz inconfundible de la hincha número 1, Betty. No, vamos a decir el nombre de por ahí. Escucha, esa es Betty. Mandamos saludos a Betty. Saludos a la compañera de prensa, Vamos a ver quién está atendido. Es el número 8, Méndez, ¿no? No, es el número 6, Severini. Esperando las cosas dulces de Betty. Sí. Ahora vamos a atacar con todo. El próximo domingo frente a Cañuelas no puede faltar. Ahí está. Así que va a ser domingo, ¿no? Domingo va a ser. Así que familia, prepárense para recibir a Cañuelas en nuestro estadio del Deportivo Paraguayo, los Guaraníes del Deportivo. Ahí llegamos temprano para compartir un asadito. Así es. Y la previa hacer desde ahí. No, obvio. Cachito transmitido. Cuarto partido al hilo, estamos ganando, Sí. De la racha, Cacho, no lo queríamos decir nosotros. Por favor, Cacho, por favor. Estamos ya. Por favor, esperemos que termine, señoras y señores. La onda era que lo digas luego de que el árbitro dé el pitazo final. Sí, señor, a ver, va a salir Herrera.
Señoras, señores, el aplauso. Victoria del Deportivo Paraguayo, bien merecido. El Deportivo El Deportivo Paraguapo. El Deportivo Paraguapo. Señoras, señores, así se ganan los partidos. Gran victoria, sufriendo, señoras, señores, en cada pelota parada, en cada contragolpe del Centro Español. Es impresionante. Impresionante. Amigos, amigas, me voy. Si hasta el próximo domingo de mi parte, se quedan ustedes con el comentario post partido de Ayrton Pollo Acosta y obviamente Carlos Cacho Cabrera. Y la colaboración de Lucas Ibarra. Lucas, muchas gracias. Sí, gracias. Igualmente para Ayrton, que me invitó acá, y las expectativas muy buenas. Muy buen partido también. Carlos. Contento por el cuarto al hilo, diría, el Deportivo Paraguayo. No queríamos ganar de otra forma, pero bueno, lo importante es ganar en esta cancha tan difícil, y pudimos hacerlo. Así que felicitaciones a todo el equipo, y bueno, para el próximo partido, que seguramente contra Cañuelas, ¿no, Ayrton? Sí, así es, que le estaba ganando 2-1 a Atlas, así que es un partido bastante bravo va a ser frente al cuadro tambero, pero de momento, si no se gana sufriendo, y no es el Deportivo Paraguayo, pero aplauso, felicitaciones, ¿no?, a todos los jugadores, ¿no?, que pese a las dificultades, ¿no?, que Centro Español fue, a pesar del resultado, fue un duro rival, pero gracias a todos los jugadores y sobre todo a quien elegimos como la figura del partido, ¿no? Hablo del arquero Rolando Herrera, que se tapó unas cuantas jugadas peligrosas de gol, y hizo que su arco quede en 0. Y nuevamente podemos decir que Paraguayo se lleva los 3 puntos a casa. Muy bien, señoras y señores, agradecemos a cada uno de todos ustedes que estuvieron acompañándonos también, o que nos están acompañando a través de las redes sociales de coaradio.net, a través del canal, la radio, y también a todos nuestros amigos a través de YouTube, en Paraguayo TV, a las casas comerciales, a Turismo San Cayetano, Enrique de la Fuente, 5146 en Villacaso, local 2, entrada al barrio Esperanza Hugo Guas 103, a Mar Plus por auspiciar nuestra camiseta, Western Union. Nos movemos, nos vamos y nos trae y nos lleva. Ahora el equipo ganador en este momento lo lleva también Empresa Godoy. Godoy mueve al Deportivo Paraguayo. Western Union, Romad, contenido patrocinados, De la Cruz y Dorkin Calzados, Panificados Orreguito Panificados, Agencia de Turismo Pasión Guaraní. Cacho en los comentarios, Carlos Cabrera, también Ayrton Acosta. Muchas gracias en la primera parte, espectacular, Ayrton, Sí, hasta que llega nuestro compañero el relato, así como quería, Sí, no, tal cual, tuvimos que salir a reflotar el bote como sea, para por lo menos afrontar los primeros 15 minutos, ¿no? de lo que fue el primer tiempo, tal cual, ¿no? Los nervios, Bien, Lucas, antes de cerrar, repasamos algunos resultados y los próximos partidos que quedan para esta ficha 15 de la primera C. Sí, acá estamos. Mercedes, el Porvenir, terminó 0-0. Después, la victoria de Paraguayo recién. Leandro Alem, Cambaceres, ganó Cambaceres 1-0. Final. La victoria goleada de Lujana Victoriano, que la había repasado anteriormente, 3-0 ganaba Victoriano. Verazategui todavía sigue ganando 1-0 a Deportivo Español. 90 minutos, ya está a punto de terminar. Estrella del Sur todavía también gana 1-0 a Yupanqui, 90 minutos también. Y Cañuelas, como dijo mi compañero Ayrton, le gana 2-1 a Atlas y está a 90 minutos. ¿Y qué partidos quedan para mañana y para el lunes? Para mañana está domingo 29 de junio, Lugano con Claypole a las 15:30. Puerto Nuevo con Muniz a las 15:30, mismo horario. Y en el mismo horario también La Madrid Juventud Unida. Eso el domingo 29. El lunes, Sportivo Barracas con Camioneros a las 15:30.
Central Ballester Argentino de Rosario en el mismo horario y Central Córdoba con Urquiza. Central Córdoba de Rosario con Urquiza a las 15:35. Bueno, tal cual, muchísimas gracias, Lucas. Fue un placer tenerte acá como colaborador especial y te esperamos en cualquier momento allá en Catán. Un placer también, obviamente. Gracias por esta oportunidad y bueno, ojalá que sea en otras ocasiones también. Gracias, Lucas. Gustavo, ¿algo más para decir? Muy bien, agradecerles a todos nuestros auspiciantes, a toda la gente que nos acompañan y a todos nuestros seguidores también que se suscribieron en el canal de Paraguayo TV y que nos escuchan a través de la radio o el canal. Ahí estamos, así que el próximo domingo contra Cañuelas nos visita en nuestra cancha y Loto, nuestro DT, tiene esta semana para seguir trabajando y esperar, esta vez cambiar el resultado de lo que Martínez había hecho en un principio cuando nos fuimos de visitante, ¿no? Tal cual, y por supuesto, sobre todo, intentar conseguir la quinta victoria consecutiva. En el fútbol, cuando está de visitante, bueno, salir empate es una victoria. Esta vez nos llevamos la gloria y en casa tenemos que defender los 3 puntos. Otro récord más, que lograr, capaz. Sí, por eso. Bien, señores, hasta aquí llegó la transmisión de Paraguayo TV. Nos vieron a través de YouTube, a través de Coa TV, coaradio.net, todas nuestras plataformas. Se despide acá este humilde servidor Ayrton Acosta. Estuvo en los relatos Pablo Pessoa y también me acompañó en los comentarios Carlos Cacho Cabrera, la colaboración especial de Lucas Ibarra, en la voz comercial Gustavo Príncipe Ortellado, como me dijo que le dijera. Y bueno, cerramos aquí la transmisión, pero nos quedamos acá con las repercusiones, notas post partido para mi página de La Garra del Depor, tanto en Facebook como en Instagram, ¿no? La Garra del Depor. Les mando un fuerte abrazo a toda la audiencia que estuvo conectado sintonizando este partido. Nos veremos la próxima frente a Cañuelas. Les mando un fuerte